Hola equipo, bienvenidos otro día más a PhysioWords. Hoy tengo el placer de compartir con vosotros la conversación que he tenido con Fran Ortega. Fran es fisioterapeuta, osteópata, es profesor en el grado de fisioterapia y es uno de los profesionales dentro de la fisioterapia a quien más admiro. Vais a ver cuánto sabe muchísimo y es una conversación que creo que os va a ayudar muchísimo. Vamos a hablar, o hablamos, mejor dicho, sobre dolor, sobre la relación que tiene el dolor con nuestras expectativas, con nuestras emociones, con nuestro conocimiento y con lo que sabemos sobre nuestra lesión. Hablamos también sobre muchos mitos que existen con respecto a las lesiones, con respecto al trabajo del fisioterapeuta, y creo que os va a abrir muchísimo la mente a entender la rehabilitación y la fisioterapia y el dolor de una manera muy diferente, porque hablamos de temas que no son populares en redes sociales y sin embargo nos pueden ayudar de una manera desmesurada a entender mejor qué es lo que nos está ocurriendo y a gestionar mejor nuestro dolor y nuestra rehabilitación. Así que espero que disfrutéis tanto de esta conversación, entrevista como yo, que os enseñe mucho. Os dejo abajo en la descripción de este vídeo todos los contactos de Fran para que podáis contactar con él si estáis buscando un fisioterapeuta. Él trabaja tanto en Alicante como en Madrid. Así que nada, os dejo con esta conversación y espero que os guste. Bueno, Vale, Fran, muchísimas hola gracias por Anne. estar aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme, que es un honor, la verdad. Es un placer hablar Un contigo. placer y es un honor para mí, Y para porque mí es un honor. como te he dicho antes, pues te sigo mucho y compartes un material que me parece increíble y haces un trabajo genial para el mundo de la fisioterapia, desde luego para dar visibilidad de lo que hacemos, de cómo se pueden hacer las cosas bien y para el usuario general, que creo que compartes una información que es genial. Te lo he dicho antes fuera de grabar, o sea que es cierto para los que nos vean y las que nos vean que lo pienso y que es así, vamos, es así. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, yo tengo muchísimo interés por hablar contigo sobre el dolor. Mucho. Pues el dolor, la verdad es que yo creo que es un tema que nos preocupa a todos. Yo siempre empiezo hablando un poquito de que el dolor es la industria en general, la industria para el dolor y la farmacológica es la industria que más dinero mueve a nivel mundial. Y yo creo que entonces eso también nos tiene que llamar la atención de que al ser humano nos importa el dolor, ¿no? Y Mm. sobre todo mucho, y sobre todo no tener dolor, ¿no? Entonces, principalmente, para hablar de dolor, el otro día lanzaba yo una pregunta, ¿no? Al grupo de investigación con el que trabajamos, NIP, Neuroscience in Physiotherapy, genial, la verdad, un grupo genial con el que nos permite avanzar también. Y decía, y hablábamos un poco de quién era experto en el dolor, ¿no? ¿Quién es el verdadero experto o experta en el dolor? Aquella persona que trabaja con pacientes con dolor, aquellas personas que investigan en el dolor, en qué ámbito de la investigación, a nivel simplemente ciencia esencial o ciencia básica, aquellos que buscan lo que es la parte de la definición del dolor. Eh, claro, ¿quién es el experto en el dolor, ¿no? O la experta en el dolor. Y a mí la verdad es que me surgen muchas dudas. No me considero experto en el dolor porque yo soy fundamentalmente clínico y trabajo a gente con dolor durante 20 años, porque la mayoría de nuestros pacientes a las clínicas por lo menos vienen con dolor. No me considero experto en el dolor porque quizá me falten esas dos partes, ¿no? Esa gente que da esa definición al dolor de manera lo más correcta posible en base a lo que se sabe la ciencia. Y luego aquellas personas que se dedican a la investigación, que nos dan también la base fisiológica para entender los mecanismos que producen el dolor, que hoy en día son muy complejos de entender, y sobre todo aquellos mecanismos también que producen analgesia. Y la verdad es que tenemos un montón de batiburrillo ahí, muy importante, pero por ir definiendo, yo creo que el dolor, lo primero que tenemos que tener claro es que el dolor siempre es una percepción por lo tanto es un output cerebral, que forma parte de nuestra consciencia como individuo, de nuestra persona, que forma parte de nosotros y de nosotras, que en muchas ocasiones es necesario, percepción única que no se puede compartir. Siempre, 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 esto no lo dice yo, lo dice la IASP, es una percepción desagradable, ¿vale? Porque esto es una pregunta que nos hace mucho. ¿El dolor, hay gente, es desagradable, chicos, chicas, o no? ¿Puede ser que sea
desagradable y puede ser que no. No, el dolor por definición siempre es desagradable. Entonces esto es algo ya que tenemos que tener claro. Y si no es desagradable, no es dolor, porque si no nos volveríamos locos y locas al hacer la definición. Entonces, bueno, es una percepción, como es percepción forma parte de la conciencia y hoy en día pues estudios, si no me equivoco, de Gerta Flor, que me comentaban el otro día del grupo de investigación, todavía no hay una base física para determinar dónde está la conciencia. Por lo tanto, si el dolor forma parte de la conciencia, todavía no sabemos dónde está el dolor exactamente. Aunque se habla de esa neuromatriz del dolor, pues no está claro 100%. Entonces, es complicado. Y otra cosa es la nocicepción, que si queréis, pues vamos indagando poquito a poco sobre qué es cada cosa. ¿Vale? Adelante, adelante, adelante. Dale, dale. Dale, Pues dale. bueno, Estoy siguiendo todo. con esto, porque tampoco sé, lo voy a intentar hacer lo más fácil posible para que pueda ser para el público más metido en fisioterapia y también para el nivel usuario o para, yo qué sé, licenciados en CAFIT que a lo mejor no están tan familiarizados o lo que sea, ¿no? O pacientes propios o usuarios de CrossFit o de otra actividad deportiva. Entonces, el dolor es una percepción, digamos, que tenemos la capacidad con nuestra computadora central, que es nuestro cerebro, de tener diferentes tipos de percepciones, ¿no? Pues entre otras el dolor, la percepción táctil, cuando yo toco mi dedo y lo siento, lo percibo, o la percepción de calor, ¿vale? Todos esos son parte de percepción que son output cerebrales. Mi cerebro sabe que está percibiendo ese tipo, ¿cómo diría? Esa experiencia, ¿no? Porque eso es una experiencia. Y luego tenemos la nocicepción. La nocicepción, digamos que sería el sensor. Básicamente yo tengo en mi dedito pues un receptor específico, un nociceptor, que es una fibra nerviosa, que ante determinadas formas de energía que podrían ser nocivas, de ahí su nombre nociceptor, que podrían hacerme daño tisular, se despolariza, genera una corriente eléctrica, llega a mi cerebro y me dice, Fran, aquí lo que estás poniendo en este dedo podría ser potencialmente nocivo, por lo tanto, huye, sepárate y aparte percibe algo que sea desagradable, porque si percibiera algo que me molara, probablemente ese dedito seguiría ahí tocando, ¿vale? Entonces el dolor en ese aspecto debe darse, cumple una función biológica protectora y debe darse. Tenemos otros tipos de sensores, por ejemplo, yo puedo hacer o aplicar una energía mínima, táctil, que note mi dedito, yo noto que me estoy tocando a mí mismo, ¿verdad? Y eso funciona de la misma manera. Tengo un sensor específico que llega directamente por varias neuronas a mi cerebro y mi cerebro dice, Fran, te estás tocando aquí en el dedito, pero esto no es una forma de energía nociva, no te va a hacer daño. Por lo tanto, si quieres, mantente aquí que estás muy bien. ¿Vale? Y lo mismo pasaría con un receptor que tengo térmico, por ejemplo, que cojo mi taza de café y mi taza de café está calentita y mi dedito está notando, igual, genera un potencial de acción, una señal eléctrica y a mi cerebro dice, Fran, estás tocando esta taza, es de tal característica porque la has tocado y la percibes y aparte está caliente, ¿vale? Entonces, claro, hay que distinguir de lo que pasa a nivel periférico y lo que pasa a nivel central. Diríamos, por lo tanto, que la nocicepción podría ser el mecanismo más periférico, la sensación, es decir, un sensor que está capacitado para, eh, digamos, sensar diferentes formas de energía, térmica, mecánica o nociva, potencialmente nociva, y una computadora central que es capaz de ¿cómo diríamos? Como si fuera a nivel de lenguaje informático, descifrar, ¿no? Ese tipo de señales y distinguir, discernir entre qué tipo de fibra se ha estimulado y qué tipo de percepción voy a generar, por lo tanto. Esto es la primera fumada, que diría yo, que tenemos del dolor, explicada en 2 minutos, que es bastante complejo. Por lo tanto, el dolor es complejo. Decir que Es, con algo voy a eliminar el dolor o que esto elimina el dolor por esta forma o por otra, es difícil. Es es, difícil. y ahí quiero remarcar una cosa que has dicho, ¿no? Cuando hablabas de los expertos del dolor, Mm, porque sí, somos conscientes de que al final necesitamos como fragmentar el conocimiento simplemente para poder entenderlo. pues total. Entonces, tú has hablado de la definición del dolor por un lado, de a nivel fisiológico. Luego tú has dicho, no soy un experto porque soy clínico, pero al final ahí en el manejo del dolor o a nivel, luego están los expertos más a nivel farmacológico, ¿no? Entonces estamos como separando en muchos campos el dolor, pero al final la experiencia del paciente reúne todo ello, incluso la definición que esa persona tiene por dolor. Y me gusta mucho una cosa que has dicho, ¿quién es el experto del dolor? ¿Y tú crees que al final cada uno de nosotros somos expertos en nuestro dolor? Pero totalmente. Creo que nadie puede ser más experto en su propio dolor que uno mismo, porque, como digo, forma parte de tu conciencia. Hay una cosa que a mí me gusta como comparativa, que es que, por ejemplo, todos
sabemos que esto, bueno, no sé cómo se va a ver aquí, pero bueno, cualquier color, ¿vale? Imaginamos que esto es gris y todo, sabemos que esto es gris, tú lo ves gris, yo también lo veo gris, el resto que nos están viendo lo ven gris, pero nunca vamos a poder saber cómo lo está viendo el otro, en realidad. Podemos describirlo con palabras, ¿verdad? Pero nadie va a saber realmente cómo lo estás viendo de gris. Podemos darle, pues eso, diferentes tipos de explicaciones, de gris claro, gris piedra, no sé, algunos y algunas sobre todo tenéis capacidad de ver un montón de colores, yo no tantos, ¿vale? Pero generalmente la percepción es única. No se puede compartir realmente, se puede compartir describiéndola. El dolor pasa lo mismo. Yo tengo mi dolor, puedo darle las palabras o describirlo con las palabras que yo quiera, punzante, quemante, no sé qué, y darle un número de 0 al 10, una NSR, una escala numérica, ¿vale? O una EVA, una carita sonriente, que no hay dolor, una carita triste. Y entonces tú le dices, vale, pues al final puedo entender cómo tienes, pero nunca lo vas a poder sentir como yo lo siento. Y entonces, por supuesto, el mayor experto en el dolor es uno mismo, es el que lo percibe. De hecho, no hay una forma, no hay, la única forma de que alguien te describa el dolor es porque sea autorreportado. O sea, no hay otra manera. Mm. Se lo tiene que decir. Oye, ¿tienes dolor? Sí, tengo dolor. Por lo tanto, esa persona tiene dolor. ¿No tienes dolor? No tengo dolor. Eso abre un debate también muy interesante, por ejemplo, en cuanto a la gente que tiene anulada la conciencia, por ejemplo, en personas que están en coma. Y si no tiene Mm. capacidad para comunicarte que tiene dolor, de alguna forma, ¿cómo puedes saber si tiene dolor? Si no tiene conciencia, o por lo menos no se sabe, entraríamos en un melón brutal, ¿no? Eso se debate mucho hoy en día en ciencia. Entonces, claro, si el dolor forma parte de la conciencia, en el momento que la conciencia está anulada, no se va a saber si tienes dolor. Es imposible. No, pero un niño sí que tiene dolor y aunque no va a poder comunicar, lo comunica de alguna forma. O llora, o se pega cabezazos contra la pared, o está irritable. ¿Sabes? Siempre, siempre se tiene que comunicar. Nadie va a saber si tienes dolor si tú no me lo comunicas. Es autorreportado, por lo tanto, es así. Eso es súper importante que lo digas, porque en base a mi experiencia de hablar con mucha gente, de leer muchos comentarios de los vídeos de YouTube, siento que hay muchas personas que necesitan la validación del profesional sanitario para creer lo que siente, para validar sus síntomas. Y, Mm. y se ha separado mucho el, el- la capacidad de escuchar a nuestro cuerpo y de creernos, como que no sé muy bien lo que tengo que hacer. Y yo creo que, no sé tú qué piensas, pero como fisioterapeutas creo que nuestra formación nos ha ayudado mucho a entender nuestro cuerpo, a saber lo que nos quiere decir. Y yo estoy observando como que hay muchísimas personas tremendamente desconectadas. Y si ni siquiera están seguras de sentir el dolor, que mira que no hay otra cosa más evolutivamente necesaria para el ser humano, ¿cómo van a saber qué hacer o qué decisiones tomar cuando tienen un dolor de espalda o una molestia o realmente les pasa algo grave? Creo que eso es como una conversación que no se tiene mucho o se tiene pues con el paciente directamente, pero no oigo a mucha gente hablar de esto. No sé tú qué opinas. Que total, a ver, podríamos hablar durante 5 horas sobre esto, Ya. porque la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Yo lo comparo muchas veces al sistema nervioso en general, el dolor, todo esto, al universo, porque la verdad es que pensamos que sabemos un montón y no tenemos ni idea, ¿vale? Y el sistema nervioso es algo parecido. Sí, el dolor, hemos pasado de un modelo biopsicosocial, de un modelo biomédico a un modelo biopsicosocial. Hemos pasado, quiero decir, estamos intentando pasar. Entonces, claro, para un paciente que, por ejemplo, no sé si lo que me has preguntado va por ahí, ¿vale? Yo te respondo y luego si no me dices por otro. Que, por ejemplo, tiene dolor de no sé cuánto tipo de evolución y que en las pruebas de imagen no aparece nada reseñable o que le hacen 1000 historias, incluso lo operan y sigue con dolor, es verdad que entra en una incertidumbre exagerada. Y ya no solamente en dolor, sino en sufrimiento. Porque el modelo biomédico no explica su dolor. Dice, a ver, si tú tienes una hernia discal Mm. y tienes dolor, pues tú todo lo asumimos, ¿no? Es fácil, tienes una hernia, está comprimiendo un nervio y eso te produce dolor. Pero si tú tienes dolor de espalda, incluso irradiado hacia la zona L5, por decirte, una ciatalgia, dolor ciático, y no tienes una hernia discal ni nada que lo justifique estructuralmente, mm, como profesionales sanitarios también estamos fastidiados, pero el paciente, imaginaros, el paciente está muy jodido, lo voy a decir así, no voy a decir muchas palabrotas que he prometido no decir ya a mi madre, pero bueno, Puedes decir. está muy jodido porque realmente... eh, su familia, su entorno no parece como que le está engañando.
él o ella siente dolor, lo percibe, claro que sí, está mal, está fastidiado, lo está sufriendo. Sin embargo, el modelo biomédico en cuanto a pruebas de imagen, por ejemplo, no le da una respuesta. Las intervenciones que se realizan en base a ese tendón, a ese ligamento que está probablemente bien, no generan ningún beneficio. Por lo tanto, debemos de entender que las intervenciones dirigidas al dolor tienen que ser bajo el entendimiento de qué es el dolor y que viene de un modelo biopsicosocial. Y no se tiene que olvidar esto, biológico, por supuesto, pero psicológico y social también. Entonces, el contexto determina en muchos casos las creencias, las expectativas, el mantenimiento del dolor y no solamente lo biológico, el tejido es lo importante. Muchos dolores no se explican por una causa biológica, eh, pero muchísimos súper demostrados. No sé, por deciros ejemplos, el dolor de cadera, el groin pain, ¿vale? El dolor típico de cadera, que lo pueden buscar por bibliografía, siempre se ha determinado que tiene que haber una cadera tipo pincer o tipo cam. Básicamente es un impingement, un choque femoroacetabular entre el fémur y el acetábulo. Y eso se ha demostrado, fíjate, en estudios en personas sanas que no tenían ningún síntoma. Oiga, ¿usted tiene síntomas de cadera? No, venga usted, que le voy a hacer una resonancia. Y usted tampoco. ¿Cuántos años tienes? 30, yo 50. Y así se fue recopilando un montón y se vio que a partir, que vamos, que es que habían caderas tipo pincer o mixtas en el 60% de la población. Wow. Se vio además que a partir de grupos de edad, no sé, en hernias de disco o protusiones discales, que en personas mayores de 40 y tantos años, 40 o incluso menos, habían degeneración discal en un 50 al 70%. Sin síntomas estamos hablando, ¿eh? Sin ningún tipo de síntoma. ¿A usted le duele? No, no, a mí no me ha dolido la espalda en mi vida. Ok, ¿viene usted a un estudio para que le hagamos una resonancia a ver cómo está su espalda? Sí, pues hay hernias de disco, protusiones, aparecían de todo. Y aparte por niveles, ¿eh? L4, L5, L5S1 y la probabilidad. Entonces, claro, yo la primera vez que vi esto hace años, la verdad es que me explotó la cabeza, ¿no? Era como decir, ¿cómo puede ser que sin haber nada estructural estos pacientes me digan que tienen dolor? Pero bueno, conforme va evolucionando la ciencia, pues nos va dando explicaciones, ¿no? Y ese modelo biopsicosocial yo creo que ha venido no a eliminar el modelo biomédico, que tiene cosas buenas a nivel biológico, pero sí a entender que es multidimensional y que el paciente juega un papel fundamental y que el dolor, por ejemplo, en principio, salvo que haya una fuente muy clara, pues no se opera porque sí. No sé, en muchos casos. Dolor pélvico crónico y la mujer, la pobre, no sabe ni explicarte qué le pasa y miran a ver si tiene endometriosis, y a ver si tiene no sé qué, y a ver si tiene no sé cuánto, y empezamos a hacer intervencionismos, y a hacer radiofrecuencia, y a hacer cirugías, y la paciente sigue igual o peor. ¿Qué ha sido el problema aquí? Yo creo que el problema es nuestro como profesionales que no entendemos ni escuchamos a la persona del todo, en muchos casos, que eso es importante, la escucha activa, ni entendemos por dónde van los tiros, ¿no? Cuando un paciente es complejo no es porque él tenga la culpa o ella de que sea complejo, es porque la complejidad reside en que no entendemos nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Mm. Y ahí viene el problema. Entonces, no sé si te he respondido a tu pregunta, me he ido por las ramas, como siempre. No, 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 yo sí, 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 desde luego. Y a mí, yo recuerdo la primera vez que nos hablaron de esto, que fue en la carrera, que nos hablaban de cómo había muchas personas con un dolor de espalda, pues que lo achacaban a una hernia y les operaban de la hernia y 6 o 8 meses más tarde volvía exactamente el mismo dolor y ya no Y había y hernia, la misma hernia en imagen muchas veces, ¿eh? O sea, imagínate, ¿eh? imagínate. Sí, yo Y lo he visto así. recuerdo cuando claro, cuando sabes esto, hay veces que yo siento como, ¿qué digo? ¿Qué le digo al paciente? O sea, yo confío en que con más información hay más poder y creo que es imprescindible la educación sanitaria a la población, porque creo que eso les va a hacer tomar mejores posiciones, decisiones, estar más seguros, ser más responsables, pero a la vez hay muchas veces que dices, yo a mí misma, hay muchas veces que he tenido una lesión y he dicho, no me voy a hacer ninguna resonancia, porque no quiero que esto me acabe afectando. Por mucho que yo sepa que esto no tiene que ver, que, pero es que como me salga, que tenga una protusión, una hernia, cuando Te vuelva a acaba afectando. entrenar, me va a afectar. Entonces, hay veces que no quiero saberlo. Hay veces que Hasta no el quiero punto, Ana, saber. perdona, porque sí, pues no, hasta el Sí, punto de que sí. hoy en día se plantean con evidencia en determinados estudios de si es contraproducente y está contraindicado hacer una prueba de imagen. Y la respuesta es que sí, en muchos casos. Por ejemplo, en el dolor lumbar y en determinados dolores de hombro y de rodilla. ¿Vale? En algunos casos, ¿eh? O sea, no quiero que esto tampoco se polarice Sí, como al claro. principio.
sea, yo soy pro pruebas de imagen, pro equipo interdisciplinar, o sea, eso que quede por delante. Pero es cierto, el otro día un paciente le decía que pensaba que lo mejor es que no se hiciera una resonancia lumbar, porque evidentemente con 50 años iban a aparecer cosas y le iba a achacar el dolor a eso y iba a fragilizarlo. Entonces, la información es poder, estoy 100% contigo, la educación es poder, debemos de educar a la sociedad y creo que yo últimamente la verdad que estoy decidiendo hacer mucha, por decir, divulgación o aparecer por aquí, por estos sitios en general y por todos lados, porque creo que tenemos un papel fundamental, la fisioterapia, en dar educación a la gente a nivel social y el decirle que se tiene que mover, que hay que hacer ejercicio, que no tiene que tampoco tener una dependencia ni del fisio ni del médico ni nada, que ellos tienen los medios para manejarse y para estar en un buen estado de forma física y en un buen estado de salud, que evidentemente el dolor es parte del ser humano, como bien has dicho antes, y que debemos también aceptarlo en alguna parte, que hay procesos que vienen y se van, la mayoría se resuelven solo, y que luego tenemos medios profesionales sanitarios, desde el deporte, medicina clásica, podología, fisioterapia, tal, que estamos para ayudar, evidentemente, y manejar cuadros. Pero nunca ser una terapia que genere dependencia a un paciente. Te digo que la base fundamental, el pilar fundamental es la educación y el ejercicio. 100%. Esto yo creo que nos lo ha dejado bien claro la evidencia. Ni Ana ni Fran. La evidencia científica está para eso. Y aunque va cambiando, hay cosas que cambian y también tenemos que adaptarnos un poco, y hay un estudio que te dice una cosa y otro que te dice otra, es verdad que debemos basarnos en ciencia. Y yo creo que está claro, tú lo verás todo el día con tus pacientes, que la gente que hace ejercicio y la gente que no tiene una diferencia considerable, incluso en pruebas de imagen. O sea, es que es de ver a alguien que está muy bien a ver a alguien que está muy mal. Mm, Y muy mal no porque tenga un ligamento afectado, sino porque no tiene un estado de forma correcto. y mira, volviendo al tema que hablábamos antes, creo que también el deportista es capaz de granular mucho mejor sus sensaciones. Puedo hablar de mí misma, porque Mm, yo empecé con el CrossFit más, donde empecé a ser más constante con el deporte cuando tenía 27 años. Y había hecho de adolescente deporte, pero bueno, algo, sí, sin más, nunca profesional ni nada por el mm, estilo, mm. ni igual de constante. Y yo a mí misma empecé a percibir mi cuerpo muy diferente. Empecé a sentir distintos tipos de dolores, aprendí a manejarlos, a ver cómo esto me afectaba en el entrenamiento, cuánto tardaban en irse, empecé a conocerme mejor. Y ese autoconocimiento falta mucho en esas personas que no han tenido tanta exposición a tantas exposiciones al movimiento, a caerse, a tener molestias en el hombro, en la espalda, en lo que sea. Y siento que se sienten, la primera vez que sienten ese dolor o que es algo, o unas agujetas fuertes, se sienten con mucho miedo y, y crean o no crean, pero necesitan al fisioterapeuta que les diga. Lo necesitan como una guía constante y es difícil porque tienes que educarles, tienes que darle a entender que es normal, hay que normalizar muchas situaciones, pero al final cuando es que la respuesta es que sigas entrenando, que sigas conociéndote y que sigas aprendiendo a escuchar lo que tu cuerpo te dice. Entonces, Sí, esa educación deportiva creo que es muchísimo más importante de lo que se puede definir con palabras. sí. Yo creo que el deporte, en mi casa, por ejemplo, es innegociable. Yo tengo dos hijos, una hija y un hijo, y mi hija pues, hace gimnasia rítmica y otras historias, y mi hijo hace judo, y es innegociable. Hasta que han encontrado su deporte han pasado por todos los deportes que hay. Pero es innegociable por lo que dices, por las experiencias, por el aprendizaje, pero también por la disciplina Mm, por mejorar su condición física. Para mí la educación física es una de las asignaturas más importantes de la escuela, de los institutos, porque es que el otro día mi amigo Josué Tarí, que es entrenador, bueno, de Marc, bueno, y un gran amigo, me decía, o lo oía en un podcast, creo que era el podcast o en su esto, y decía que la condición física es como el seguro que nunca, que a lo mejor, que ojalá que nunca te haga falta, pero cuando te haga falta tienes que tenerla. ¿Vale? Para la gente que no era deportista. Y yo pienso igual, o sea, tú tienes que estar en un estado de forma física correcto. Yo no te digo que seas atleta de élite, pero tienes que tener una forma física correcta para tu salud. Pues en mi casa, ya te digo, es innegociable por muchas cosas. El deporte es fundamental. El ejercicio es fundamental. Yo lo hago también, lo practico. Hacemos mucho deporte en casa.
y bien. Yo no digo que haya que ser un olimpiloco como somos nosotros aquí, pero por lo menos hacer actividad. Y eso, las experiencias, como tú dices, de tu primer dolor, tus primeras agujetas, no sentirte fragilizado por ese dolor. De hecho, además, el ejercicio genera analgesia, eso está ampliamente demostrado, y genera analgesia en mayor medida en las personas que hacen más deporte, porque se entrenan, es un aprendizaje. O sea, y el dolor Wow. también es un aprendizaje, hasta tal punto que incluso el dolor crónico se define como un aprendizaje del dolor, de ese mismo dolor que tú tienes, e incluso un recuerdo imborrable. Estudios de Apkarian y Grupo Mansur ya lo definen así. O sea, claro, es que todo es un aprendizaje, ¿sabes, Ana? O sea, a cualquier momento yo aprendo todos los días, cuando estoy en el grado, cuando estoy en posgrado, y aprendes siempre, todos los días aprendes algo, ¿no? O te caes y aprendes que no te tienes que ir por esa parte, o yo que sé, tocas algo que desde que eres un niño y está caliente y has aprendido que ya no lo tienes que tocar, y con el deporte, como tú dices, pasa lo mismo. Y en la vida tienes que aprender. Cuanto más tipos de dolor hayas sufrido, evidentemente, más armas tiene tu cerebro para poder luchar, contrarrestar sobre el sufrimiento, ¿no?, que te puede producir. Y, por supuesto, el deporte tiene que estar ahí. ¿Y cómo se activa el deporte? El sistema de inhibición, los sistemas de analgesia, pues es súper interesante, es algo que todavía tampoco se tiene claro. Se sabe que produce analgesia. El cómo está ahí un poquito más, si quieres hablamos luego sobre ello, pero está un poquito más, hay que esclarecer todavía un poquito más los mecanismos. Qué bueno, qué Sí. interesante, qué interesante. A mí me parece brutal. Yo, claro, yo a veces digo, esto le aburrirá a mucha gente, ¿sabes? Pero yo cada vez que sé más, y es muy poco, y de verdad, lo digo de verdad, no es falsa humildad, cada vez que sé más me doy cuenta de lo tanto que me falta. Porque ya te digo, me parece mucho al universo, ¿no? Y es verdad, lo digo mucho porque también es un tema que me apasiona y dices, ostras, qué poco sé. ¿Cómo lo exprimo? ¿Cómo parece que sepa un montón? Y en realidad no tengo ni idea de nada. Estoy aquí en mi sistema solar, que es absolutamente un grano de arena en todas las playas del mundo, y sin embargo parece que sepa un montón. Y no es así, ¿vale? Y yo creo que en general la mayoría de la gente que estamos ahí metidos, pues nos pasa un poco lo mismo, ¿sabes? Sí, justamente el otro día leía sobre el efecto de Dunning-Kruger. Es Sí, el que, ¿no? sí, 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 sí. Que primero, en cuanto sabes una cosa, piensas que sabes mucho porque no sabes lo que no sabes. Y en el momento Correcto. que empiezas a saber un poco más, ya eres más consciente de todo lo que no sabes Y te cuestionan muchas cosas. Y claro, incluso hay veces que cuando empiezas a investigar y tal, dices, jolín, entonces esto que estoy haciendo, ¿qué pasa? ¿Estoy engañando? ¿Soy un impostor? ¿Sabes? Y ese es el síndrome del impostor, de decir, ostras, es que claro, ¿qué hacemos ahora? Por ejemplo, ahora si yo te digo, el ejercicio produce analgesia, todos lo sabemos, claro, o produce hipoalgesia, ¿no? Reduce el dolor, generalmente, es bueno, es sano. Pero si te digo, por ejemplo, que en personas con dolor y sensibilización central, o vamos a decir, con dolores crónicos, el ejercicio de los 3 primeros meses produce un aumento de dolor, y eso está demostrado, ya lo hemos liado, ¿verdad? Porque si yo te lo sí. hago como un titular así, con un clickbait de estos que llaman ahora, ¿no? Como me decía uno el otro día, pues dices, hostia, el ejercicio puede producir dolor, y no es así. Realmente es que tu sistema se tiene que entrenar, tiene que adaptarse a las cargas, y para ello al principio sabes que vas a tener dolor. Y eso además se ha estudiado, y es porque tenemos más receptores en nuestras neuronas, unos receptores específicos que con el ejercicio van haciendo que se disminuyan. Y como tengo menos receptores, tengo menos capacidad de sentir dolor, básicamente, para que entendamos. Y eso lo estudió Sluka, que era Caitlin Sluka, que era es fisioterapeuta, y ella ha investigado mucho sobre TENS, ejercicio, y ella tiene, si no me equivoco, fibromialgia también, o estaba diagnosticada, y entonces empezó a investigar por ella misma. Y entonces, ya te digo, fíjate, o sea, tenemos que el ejercicio en un titular es lo mejor para el dolor, y en otro que no. Sin embargo, hay que ver un poquito más ese texto, ¿no? Y qué nos está diciendo. Entonces, ¿el ejercicio es obligatorio? Sí. ¿La persona tiene que entender cómo manejamos a estas personas que van a tener más dolor? Pues hay que explicárselo, hay que informarlas, y hay que explicarles cuál es su situación, qué es lo que podemos hacer, hay que tener en cuenta cuáles sus expectativas sobre nosotros, cuáles son sus creencias sobre su patología. Esto es súper increíblemente importante, ¿eh? Aunque parezca aquí una tontería. Por ejemplo, en los accidentes de tráfico, el factor más determinante para la perpetuación de síntomas a la larga no es el daño en las cervicales, ni en el disco, ni en la vértebra, ni el músculo, es las creencias que tiene el paciente sobre el accidente de tráfico, sobre lo que le va a producir. O sea, que si yo, Fran, pienso que si tengo un accidente de tráfico porque mi mamá, mi papá, mi abuelo me ha dicho que tuvieron uno y estuvieron muy mal, yo voy a estar muy mal, probablemente lo esté. O sea, ojo, ¿eh? Es que estoy muy, muy gordo, ¿eh?
Entonces, claro, una vez que tú ya sabes cuáles son las creencias de tu paciente y puedes decirle, adaptándose a su nivel cultural, ¿no? ¿Cuál es su situación? ¿Qué es lo que puede esperar de nosotros, de nosotras? ¿Qué es lo que puede hacer él por ella? Porque eso es importante, ¿no? Empoderar al paciente y que sepa qué es lo que puede hacer él y que sepa el automanejo. Y que además, durante los 2 primeros meses probablemente experimente un pico de dolor y él lo sepa que es normal y tal, pues oye, manejas sus expectativas, mejoras tu alianza terapéutica, le estás dando sus herramientas para cada ejercicio y luego, pues herramientas para ir manejando sus síntomas. Muchas, tenemos un montón, el calor, el frío, el movimiento, el masaje, la terapia manual, ¿no? Masaje, lo que quieras como terapia manual, las terapias invasivas, las no invasivas, la estimulación craneal, no sé, electroestimulación. Es que hay 50.000 armas que utilizamos los fisios que también se han demonizado, que tienen evidencia científica, muchas de ellas en los alivios sintomatológicos y que nos abren una ventana muy buena para que el paciente pueda iniciar el movimiento. Qué Entonces, interesante. Sí, sí, sí. Y claro. creo que es muy importante eso que has dicho de los dos titulares, porque al final am, entiendo perfectamente cómo... Vamos a salir de la fisioterapia, ¿vale? Imagínate que yo leo un titular de economía, del que estoy muy poquito puesta. No soy capaz de percibir cómo eso se aplica a mí. Entonces, al final, con la fisioterapia y con la evidencia, creo que nosotros también, ¿no? Yo lo pienso porque comparto mucho contenido en redes sociales, en YouTube, etc., ¿no? Es importante darles a entender que una cosa es lo que pone el titular, una cosa es lo que sale en el estudio, pero luego tú como persona eres tú. Correctísimo. Entonces hay que ver cómo esto se aplica a ti, porque una media del resultado de un estudio no eres tú. Y en esa media, pues 100%. hubo gente que le funcionó y gente que no. Entonces, tú eres diferente y simplemente pues que sepan que esos nos sirven como guías, como otras propuestas, como otras estrategias a probar, pero que no pueden dejar de, por mucho que alguien les diga, sí, esto te funciona, oye, si a ti no te funciona, no te funciona. No, no lo estás haciendo mal, es que tú eres tú. O si esto han dicho que no, que es que nunca funciona, pero tú te sientes mejor, pues ya está, tú te sientes mejor, ¿no? Entonces, creo Y el dolor es que, autorreportado. Por lo tanto, si tú mira, te sientes mejor con cualquier cosa, es que te sientes mejor. Punto. Lo que no vas a poder demostrar es cómo lo has producido, probablemente, pero ni con eso ni con la mayoría de cosas que hacemos. El paracetamol todavía no ha demostrado cómo produce sus efectos 100%, o sea, fíjate. bueno, Quiero decir, sin embargo, si un paciente mejora el dolor con lo que sea y te dice, yo he mejorado el dolor, antes tenía un 10, has hecho cualquier intervención y ahora tengo un 4, ha mejorado su dolor. Efecto placebo, no placebo, llámale como quieras. El cómo no lo sabemos, pero el paciente ha llegado de aquí a aquí. ¿Cómo ha llegado aquí? No lo hemos medido ni lo hemos estudiado, probablemente, porque en ese paciente a lo mejor le hemos hecho, no sé, unas flores de Bach para su dolor. Y el paciente que tenía un 10 de dolor, ahora tiene un 4 tras las flores de Bach. ¿Su dolor ha mejorado? Sí, es innegable. Y si tú lo has medido con una escala numérica, es evidencia científica de que eso ha mejorado su dolor. El cómo lo ha producido no lo sabemos. Así que, claro, aquí entramos en el extra. A mí me funciona, es que nadie discute que funcione. Y individualizar es crucial, como tú bien dices. Los estudios se basan en medias en muchos casos que son complicadas de reproducir, con situaciones muy concretas, muy específicas. Nos tenemos que basar en ellos, evidentemente, ¿vale? Pero luego hay que individualizar. Y me viene a la cabeza un montón de pacientes, ¿vale? Con cosas que a lo mejor te dicen desde el punto de vista incluso neurofisiológico y científico que a lo mejor no habría que hacer y que ya después de darle mil vueltas y fracasar, porque yo he fracasado mucho para poder aprender, porque al final decía una frase uno muy chula que decía que alguien exitoso es una persona que ha fracasado muchas veces, ¿no? O algo así. No me acuerdo quién era, un actor de Hollywood y me encantó, digo, totalmente, porque claro, cuando va, aprendes de caerte, Ana, lo que hemos dicho antes, aprendes del dolor teniendo dolor, ¿no? Entonces esto es un poco igual. Y, y pues eso, por ejemplo, un caso, dolor pélvico crónico, sensibilización central y te dice la fisiología, no toques, porque si hay alodinia, hay una conexión de las fibras que transmiten el tacto con las que transmiten el dolor. Básicamente esto que no estaba conectado, ahora se conecta. Por lo tanto, ahora siempre que toca hay dolor. Si favorezco ese toque, al final se favorece ese circuito. Y yo, pues nada, a distancia, tratando por aquí y por allá. ¿Y sabéis lo que mejor le fue? Pues una diatermia colocada en la zona del dolor, que se supone que no hay que tocarla. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues no lo sabemos. mm, Las expectativas de esa paciente. ¿Por qué? Esto es la diferencia entre nocicepción y dolor, ¿no? Por hacerlo más fácil. ¿Por qué nuestro cerebro manda?
¿Por qué en un contexto determinado, por ejemplo, yo estoy aquí ahora mismo hablando contigo, se me cae mi taza de café aquí caliente y me quema? ¡Oh, hostia! Me he quemado. Se paro, me duele, está a 40 grados, vamos a poner una temperatura. Y sin embargo, cuando termine aquí, me voy a ducharme a mi duchita con agua caliente saliendo humo a 40 grados, me meto y no me duele. La nocicepción se ha activado exactamente igual. Sin embargo, mi cerebro es capaz de decir, en esta situación, en este contexto, he huido, no me gusta, sensación desagradable. En este contexto que yo he elegido ahora, agua caliente y tal, está calentita, uy, quema, pero es agradable. La nocicepción se ha activado igual, pero el output cerebral, lo que ha percibido mi cerebro ha sido distinto, porque el contexto determina todo lo demás, y mis expectativas, mis creencias determinan todo lo demás. Un tatuaje, Mm. una persona viene a la clínica, le duele un montón que le pongan agujitas, solamente yo que sé, para hacerle una neuromodulación de un nervio sencilla, y sin embargo va todo tatuado. Y, ¿te dolía el tatuaje? No, pero es que eso lo he elegido yo, 100%. Tienes toda Justo. la razón, lo has elegido tú. Justo. Y creo que esto tiene mucha relación con lo que decías antes de enseñarle o de darle al paciente las expectativas de, oye, que vas a sentir dolor. Porque no es lo mismo que ese dolor te pilla a sabiendas de, bueno, es que sé que esto es normal, me va a doler el hombro cuando haga estos ejercicios o cuando vuelva a entrenar, sé que puede que me duela los primeros días, a que se piensa, bueno, esto ya está solucionado. Ya llevo 2 semanas sin dolor, ya está solucionado. Y ahora me cuelgo de la barra, he vuelto atrás. He vuelto atrás, he Me he vuelto vuelto a atrás. lesionarme. ¿Ya Gran está frase, curado? gran frase. Ya estaba curado y ahora me he lesionado otra vez. Gran Entonces, frase. ostras, o sea, qué importante. Eso lidias tú con eso y lo lidiamos todos y todas, ¿vale? Eso, mantener las expectativas a raya es crucial. Tienes una tendinopatía aquilea. Vienes a mi consulta, lo primero que hago, bueno, yo hago siempre una anamnesis extensa y el ecógrafo ni lo toco de momento, ¿eh? Que parece que yo siempre trabajé con ecografía y trabajo mucho, pero yo en principio pregunto cuánto tiempo lo tiene, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y luego a partir de aquí le explico qué es la tendinopatía. Cómo se produce, hombre, no le voy a hablar de colágeno tipo uno 2 y, ¿sabes? Depende del paciente también, ¿no? Si viene un médico, pues a lo mejor sí, pero si viene, no sé, Juan, ¿vale? Que el hombre no sabe nada de salud, pues yo qué sé, pues tengo que explicárselo a su lenguaje, ¿no? Y le explico cómo se produce, siempre por el exceso de carga o por una carga no controlada, por no escuchar sus síntomas y seguir entrenando, por ejemplo, y que la tendinopatía se maneja con carga. Y que lo que nos ha demostrado la ciencia es que con protocolos de carga entre 8 o 12 semanas se mejoran los síntomas y que la estructura no mejora incluso ni a los 12 meses, es decir, ni al año o año y medio. Por lo que no busque una mejora estructural del tendón ni con ecografía ni con otras pruebas de imagen, porque probablemente no se dé y la mejora sintomatológica sí. Claro, si eso lo entiende el paciente, que hay unos que lo entienden y otros que no, y tampoco nos podemos dar contra la pared, porque hay gente que no quiere entender eso, por lo que sea, o por las creencias que tienen tan arraigadas. Si eso lo entienden, ya fíjate, de ir a Fran o a Ana, que les va a quitar la tendinopatía en 3 sesiones, piensan ya, oye, ya tengo un proceso en el que yo tengo que participar, tengo que meterle carga, sé que son unos meses, sé que voy a tener picos de dolor. Entonces, tú cuando sabes algo, lo manejas muchísimo mejor, ¿no? Y yo esto siempre lo digo igual, como, no sé, yo trabajo mucho con culturismo también, ¿no? Digo, mirar, un culturista no se pone así de un día para otro, necesita un proceso. Y ese proceso es el que precisas tú también ahora, o para ganar masa muscular, o para tal. Ojalá, un embarazo dura 9 meses, porque tiene que durar 9 meses. Y si dura menos, tenemos problemas. Mm. Y esto es así, los tiempos biológicos de curación de una rotura, sea la que sea, son de 15 a 21 días. Y el que te diga que te hace algo antes, en principio, no está demostrado. Y si tenemos una rotura de grado 3 sabemos que van a ser más, de entre 4 o 6 semanas, o dependiendo de dónde esté, incluso 8 semanas, o meses, incluso más meses. Entonces, claro, hay que saber también los tiempos biológicos que son y decírselo al paciente. Estos son los tiempos biológicos para tu lesión, si la hay estructural. Entonces, esto lo tienes que tener claro. Esta lesión se maneja así, así, así. Esta es tu parte y esta es la mía. La mía, yo siempre le digo, es muy poquito, es un 20%. Y porque yo soy muy protagonista y me doy mucho. La tuya es un 80. ¿Qué vas a hacer por ti? Porque yo ya te he dicho lo que hay y lo que sé, que también me estás pagando para eso, para que yo te explique los conocimientos que tengo y tú puedas manejarte bien. ¿Qué vas a hacer tú por ti? Debes de hacer esto, intentarlo, vamos a intentarlo, yo te ayudo, ¿sabes? Que trabajo en clínica con ratadores, o sea, entrenadores y tal,
pues es mucho más fácil, ¿no? Porque también tengo un equipo así de comunicación, y ahora te va a ayudar Andrew a trabajar esto, luego esta persona a trabajar esto, para que tú lo sepas hacer el ejercicio bien, lo manejes bien y a partir de aquí tú solito o tú solita. Y no sé, bueno, es mi forma de ver las cosas, ¿eh? Tampoco digo que yo tenga... No, yo coincido totalmente contigo. Bueno, Mm, desde hace 4 años que no estoy trabajando desde la pandemia, que ya nos mm. mudamos, ahora estoy viviendo en Almería y ya no trabajo con las manos, ya estoy totalmente online, estoy totalmente Muy bien. digitalizada y, y creo que es súper importante. Y cuando la gente me escribe o dentro de la comunidad me preguntan, eh, les digo, lo que hacemos aquí, lo que hablamos aquí, no sustituye en absoluto la consulta a un fisioterapeuta. Tenéis que ir al fisio. Antes de hablar conmigo, id al fisio. Pero claro, hay muchos que llegan y lo que tú has dicho de explicarles qué es una tendinopatía, hay gente que sale sin tener absolutamente ni idea. Ni idea. O sea, no Sí, saben, no distinguen un tendón de un ligamento. O hablan de una bursa o hablan de un músculo, como conceptos muy, muy abstractos. Y claro, al final, si esa persona está a ciegas y depende completamente del tratamiento de un fisio, que bueno, joder, me encanta que los fisios se trabajen con los entrenadores como hacéis vosotros, porque eso también en parte como que te quita a ti toda la responsabilidad. un Ya te la montón. estás quitando desde el principio, pero además hay más personas, ya es todo un entorno con el que el paciente cuenta y se empodera, que es lo que decías al principio, y se da cuenta de que hay muchas cosas que puede hacer y que tiene que hacer, que tiene que hacer. Sí, creamos un contexto, ¿no? Exacto. Propicio para la mejoría, yo creo, que es primero la información, ser honestos con nuestro trabajo como sanitarios y crear un entorno propicio para la mejoría. Que yo hoy, por ejemplo, estoy trabajando con el traumatólogo haciendo intervencionismo. También infiltramos y hacemos cosas, porque hay cosas que hay que hacer también, por eso digo que no hay que demonizar nada. Y hay busas exageradas en el supraespinoso, por ejemplo, pues la bursa subacromiodeltoidea que se pone a veces a tope y hay que sacar y pinchar. Y hay mil historias para hacer con corticoides, con PRPs, hay de todo. Pero no puedes vender el PRP como diciendo que es la cura para todo y que hay que ponerlo y que regenera, porque de momento no ha demostrado que regenere, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ha mostrado efectos en lo que ha mostrado. Bueno, y con esto, que no me quiero liar, lo que quiero decir es que efectivamente hay que crear un entorno propicio para el paciente y que el paciente se sienta que es para lo que nos busca, al final, ¿no? Que se sienta abrazado, ¿no? Que diga, joder, alguien me está escuchando, ya sé lo que me está pasando, o por lo menos tengo unas posibilidades de lo que me está pasando, sé hacia dónde tengo que ir, hay varios profesionales que me están atendiendo y yo siempre lo digo que el éxito que tenemos a veces en la clínica no es por mí solo, evidentemente es por todo el equipo que tenemos, ¿sabes? Que al final hace que un paciente vaya de la manita desde el principio de su proceso hasta el final. Y sobre todo, desde todos los ámbitos, si hacemos reuniones y sesiones clínicas, intentamos empoderar al paciente siempre. Y aunque en nuestra clínica y lo que se ve en redes es que somos muy intervencionistas, que hacemos intervencionismo, evidentemente, nos gusta mucho, hacemos las mínimas sesiones posibles, de verdad. O sea, no somos de esos de 3 sesiones semanales durante 5 meses, ni de coña. Yo cito como máximo a lo mejor al principio un par de veces semanales por ver un poco la evolución a corto plazo y a partir de ahí semanal, quincenal y herramientas. ¿Y qué has hecho tú? Venga, y contrólame y hazme una EVA a ver cómo vas con los ejercicios. Venga, ¿y ahora qué vas a...? Venga, vamos a hacer la adaptación como te ha dicho el entrenador y a partir de aquí me vas diciendo también cómo vas. Oye, ya estás hipervigilando demasiado en tu dolor. No quiero que apuntes ahora nada. Quiero que vayas y nos vamos adaptando. Oye, pues me queda un puntito de dolor ahora aquí que me ha parecido. Venga, pues vamos a mejorar esto. ¿Sabes? Y bueno, pues por ahí yo creo que es como se debe enfocar las cosas, pero ya te digo, es mi forma de trabajar, ni mucho menos que sea un dogma de fe ni nada más allá, en base a lo que sabemos. ¿Cómo Que es has visto que ya es mucho y estoy haciendo muy bien? ¿Cómo has visto que ha evolucionado el abordaje al dolor, bueno, al dolor, a las lesiones, a nivel de la fisioterapia, pues desde que te diplomaste hace o 20 años, ¿eh? graduaste, Hace desde que 20 te años. diplomaste hasta ahora? Hostia, es que ha pegado un cambio de 180 grados tan brutal mi vida, ¿sabes? No mi vida personal, que también va pegando cambios, sino la fisioterapia. O sea, de cuando yo empecé ahora, es que parece
otro planeta, de verdad. O sea, antes era como, yo de hecho terminé la carrera y era como que no sabía muy bien cómo afrontar a un paciente, ¿no? Era mi duda. Gracias a Dios tuve grandes tutores y unas prácticas geniales y con eso sí que tiré ya un poquito, pero era como el modelo biomédico 100%. Me duele aquí, toco aquí, me duele aquí, toco aquí, me duele aquí, toco aquí, ¿vale? Y cuanto más fuerte y más duela, pues antes se termina. Y ultrasonido, electro, 10 minutos, 15, o sea, era como todo muy protocolario y nos faltaba, yo creo que las bases fisiológicas y las bases anatómicas, que es lo que nos da, es la fisioterapia avanzada, siempre lo digo. La fisioterapia avanzada no son los aparatitos, ni tener ecógrafos, ni tener la última tecnología láser. La fisioterapia avanzada es el entendimiento de las bases fisiológicas, anatómicas y científicas. Y todo eso, extrapolarlo a tu trabajo. La información es poder. Si tú sabes todo eso y tienes una capacidad también de una ligera empatía y devoción a tu profesión, tienes todos los ingredientes para ser un buen o una buena fisioterapeuta. Pero 100%, sin ningún aparato, ¿eh? Y puedes hacerlo online perfectamente sin necesidad de camilla, por supuesto. O sea, porque la educación y el ejercicio han demostrado ser los pilares fundamentales en general en los hábitos saludables de vida. Pero ha cambiado muchísimo. El abordaje del dolor antes era directamente como la medicina al órgano, te duele esto, hago esto, ¿no? Era modelo biomédico y ahora es un abordaje biopsicosocial, en la que se incluye la parte biológica, por supuesto, yo no le quito importancia, la parte psicológica y social que no se puede separar, que son las banderas amarillas que llamamos, ¿vale? Y entendemos el dolor como un proceso, ¿vale? Como una experiencia del paciente e intentamos también que entienda que en algunos casos es normal, cumple una función biológica, el dolor agudo, ¿vale? O el dolor que sigue o que tenga una evolución ya no por duración, sino ese dolor que tiene una función biológica, yo lo clasificaría en agudo, y el dolor crónico lo clasificaría como aquel, no aquel que dura más de 3 meses, sino aquel que no cumple una función biológica. Mm. Mi tejido está reparado, mi tejido no tiene nada a nivel biológico y sin embargo yo sigo percibiendo dolor. Entonces, eso dicen ahora, puede haber dolor sin daño, ¿es cierto? Puede haber dolor sin daño tisular, eso ya se ha demostrado. Puedo tener un disco perfectamente y que tenga dolor. Lo que pasa es que muchas veces el sistema nervioso aquí juega un papel fundamental, porque el sistema nervioso, a nivel periférico, como esos receptores que había dicho que estaban aquí, que recibían información y la mandaban aquí, también se pueden sensibilizar. Y un momento determinado de cualquier lesión puede generar una sensibilización, que antes aquí tenía 2 receptores o 3 y ahora tengo 5. Y si tengo 5, tengo más capacidad de sentir dolor. Y esto es una sensibilización periférica que se llama, o una hiperalgesia, como queráis llamarlo, algo rápido. Es más fácil sentir dolor. Entonces mi nervio ha cambiado. Y ha cambiado no para mejorarme, sino para fastidiarme en algunos casos. Entonces, dolor sin daño, entre comillas, hay algún cambio. Siempre hay un sustrato físico que soporta la parte fisiológica, ¿no? Y en este caso es el sistema nervioso. Y ahí es donde nosotros hemos trabajado más abordando el sistema nervioso. Y ahí es donde entramos estos sistemas de neuromodulación, que llamamos mal, percutánea, no percutánea, que es todo lo que hacemos en la fisioterapia y en la medicina en general, es neuromodular. Es activar sistema nervioso de tal forma que activemos mecanismos de analgesia, activemos un músculo, bajemos el tono muscular y todo eso hecho desde un punto de vista terapéutico. Si tengo un aumento de tono muscular, bueno, esto no daría para otro debate, ¿vale? Pero bueno, Sí. porque el tono muscular es la actividad eléctrica. Pero bueno, vamos a pensar que tengo un músculo que está trabajando más y con un tono muscular muy alto, pues tengo herramientas para bajar su tono, ¿no? Pues, por ejemplo, el masaje, la diatermia. Si tengo un músculo, por ejemplo, que tiene un tono muscular más bajo, está atrófico, pues tengo herramientas para poder subir eso, el ejercicio entre otras, pero a lo mejor no me permite el paciente hacer ejercicio ahora. Pues tengo electroestimulación, aplicación de corriente directa a un nervio de manera cobiada, neuromodulación percutánea, sistemas de superinducción, no sé. Y luego, cuando hablamos del dolor, tenemos que pensar, vale, si sabemos ya que el dolor es una percepción y sabemos que la nocicepción también juega un papel fundamental, ¿cómo funcionan los mecanismos de analgesia en nuestro organismo? Porque esto es lo que yo les pregunto a mis alumnos de grado. Si vamos a arreglar un coche, ¿sabéis cómo funciona el motor del coche? No. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar el motor del coche si no sabemos cómo funciona? Mm. Entonces, yo empiezo con algo súper básico, ¿no? Por ejemplo, entender dos mecanismos sencillos como son el sistema de inhibición descendente y el sistema de gate control. Y son mecanismos de analgesia que incluso fármacos, determinados fármacos pueden ser agonistas de determinadas sustancias que activan también estos sistemas, que se activan de manera muy sencilla y todos lo vamos a entender. Yo me pego un golpe en la cabeza ¡pap! Y lo primero que hago es, me toco. Ah, ¿verdad? Porque el tacto activa una serie de fibras nerviosas que lo que hacen es inhibir el dolor.
cierra la compuerta del dolor en la médula espinal. Lo explico de manera muy sencilla para que a lo mejor no tenga conocimientos muy fisiológicos, ¿vale? Se llama teoría de la puerta de control. Cuando activo las fibras del tacto, inhiben o bloquean la señal del dolor. Genial, tengo un mecanismo genial. Todo lo que haga en fisioterapia que no duela, masaje suave, ejercicio aeróbico suave, diatermia suavecita, me va a activar este mecanismo, que además funciona casi siempre. Es súper selectivo de la zona, local, específico, pero el problema que tenía es que duraba muy poquito tiempo. Mm. El TENS no lo demostró, ¿no? Enseguida se acomoda, dura poquito tiempo, entonces, bueno, da una ventana muy cortita. Pero es genial, no duele, es específico y te genera analgesia. Y tenemos otro, que paradójicamente dices, cuando activo dolor, activo analgesia. Eso se llama CPM, o sistema de inhibición descendente, o sistema opioideo, se ha oído de muchos nombres. Básicamente, nuestro cuerpo, nuestro organismo tiene un sistema de feedback, en el cual cuando tú produces dolor, activas opioides, sustancias que inhiben la señal de dolor. Y este sistema está muy guay porque demostró, por ejemplo, cuando estimulábamos con el TENS bars, el TENS que producía contracciones musculares, que la analgesia era de mayor duración. Además, general, widespread, que se llama general. Pero el problema es que no vale para todas las personas. Y que de hecho, en las personas con dolor crónico, este sistema está cao. Mm. Entonces, esto explica, por ejemplo, que muchas técnicas que utilizamos basadas en este mecanismo de analgesia, por ejemplo, la punción seca, que duele, por ejemplo, la fibrólisis con gancho, no sé, el masaje fuerte, el Cyriax, que se le han atribuido efectos que ni siquiera están demostrados, ¿vale? Se justifican por este mecanismo en las personas que funcionan. Duele y por lo tanto duele, hay opioides y por lo tanto tengo un alivio del dolor. Pero también nos justifica que en determinadas personas con dolor de hombro crónico o fibromialgia le pinchemos, le hagamos un masaje fuerte o hagamos ejercicio y vayan peor. Porque ese sistema no funciona. Y eso se demostró también en estudios científicos muy guay. ¿Dónde estaba? En el tronco encefálico y aparte que había personas que lo podían activar y otras que no. Esto es Interesante. muy guay porque además esto se puede entrenar. Y esto es lo que pasa con el ejercicio. Que igual que entrenas y mejoras la fuerza, este sistema de analgesia se puede entrenar. Este sistema de analgesia lo activa también el frío doloroso y genera una analgesia mediada por opioides. Aparte del... Hablemos del hielo. Vamos a aprovechar Sí, para hablar del hielo, ¿no? pues eso. Que en un primer momento se usaba para todo, luego no hay que usarlo para nada. Exacto, ¿Dónde exacto. está el gris? ¿Dónde está el gris? Joder, es que es todo gris, ¿sabes? Entonces, al final, el hielo, el frío, ha demostrado efectos súper beneficiosos en la disminución del metabolismo, básicamente, reduce la necesidad metabólica de los tejidos, reduce la lesión secundaria que pueda haber. Entonces, eso es 100%, es correcto. Disminuye la velocidad de conducción a nivel neural y, por lo tanto, hace que el nervio, entre otras, un nociceptor que esté generando normalmente electricidad, para que entendamos, y irrita también la zona, genera sustancias sensibilizantes. Pues, coño, si baja un poquito la velocidad, pues va a generar menos inflamación neurogénica. Esto es súper importante y ahora hablamos también. Pero aparte, el frío activa una serie de nociceptores de frío, por unos canales específicos que tiene, que también genera inhibición descendente, opioides. O sea, tiene un efecto muy beneficioso en el dolor. Entonces, cuando tenemos un esguince de tobillo, y ahora estamos con el método Peace and Love, ¿no? Y que no se ponga hielo, se eviten los antiinflamatorios, yo estoy de acuerdo que cuando un esguince de tobillo no duele. O la persona te dice, oye, pues no me duele, lo tengo un poquito hinchado, tampoco es exagerado, puedo apoyar, pero sí que es verdad que he notado un crack, es un esguince leve. Pues si lo puedes evitar, no duele y no hay una gran inflamación, no pongas hielo y no tomes ningún antiinflamatorio. Pero si tienes un esguince grado 2 3 como yo tengo ahí en la clínica, que viene el pie así, el tobillo, ¿vale? En la que duele por un tubo, no pueden ni apoyar. Hay unos hematomas brutales. Chico, chica, si los antiinflamatorios han mostrado efectos súper beneficiosos y súper demostrados en la inflamación y en el control inflamatorio y en el dolor, si el dolor, el pico es muy alto, muy fuerte, puede generar sensibilización con cambios plásticos en el sistema nervioso. No nos interesa perpetuar un dolor muy fuerte al principio. El dolor hay que manejarlo. La inflamación hay que manejarla. Yo no digo que haya que cortarla. En roturas musculares se han demostrado que si puedes evitar, vuelvo a decir, puedes evitar porque no te duele en exceso, hay una inflamación controlada en la toma de antiinflamatorios y o corticoides, genial porque la reparación de la rotura va a ser mejor. Perfecto. Pero si tienes dolor fuerte, tienes dolor, ¿por qué no vas a utilizar frío como un método analgésico perfecto, inocuo y que no te va a generar ningún problema? Mm. Cero patatero, ni retraso en la regeneración, ni absolutamente nada. Probablemente mejor esa regeneración porque el daño que hay ahí por la presión que hay es exagerado. ¿Por qué no te vas a tomar un antiinflamatorio? Yo no te digo que te tomes durante un mes antiinflamatorios, pero ¿por qué no vas a tomar un par de días? ¿Sabes? Por ejemplo, si tienes un dolor exagerado o un analgésico, me da igual, el que sea. Entonces yo creo que se demoniza un poco
todo esto, ¿sabes? Y esto, bueno, no sé si te he respondido porque ya no sé ni por dónde vamos. Sí, 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 no, desde luego. Y creo que es tremendamente interesante tener conversaciones donde se explica que hay esguinces y esguinces, que hay síntomas y síntomas, Sí. y que es lo que hablábamos al principio, es que ¿qué le vas a decir a una persona? No, aguántate, aguántate. ¿Te duele? Pues Pero, oye, aguanta. Y ya está. pues aguanta y ya Exacto. está. No pasa nada. ¿Te duele? Es normal. Y el pie así, ¿sabes? Y no podemos, pero es normal, sí, es normal. ¿Te duele? Te aguantas. Pues no, para eso invierten las farmacéuticas miles y miles de millones de euros también para utilizar fármacos que funcionen y que tienen evidencia. ¿Vale? Dolor neuropático, la pregabalina o la gabapentina. Evidentemente, utilizarlo para un dolor agudo no tiene sentido como se está utilizando, también se utiliza mal. Pero si tienes un dolor neuropático de no sé cuánto tiempo de evolución, la pregabalina o la gabapentina han demostrado efectos beneficiosos en la disminución del dolor, sobre todo en estos tipos de cuadros. Entonces, tú no puedes como fisio, ¿sabes? A un neurólogo o a un neurocirujano que ha mandado, no sé, a cualquier facultativo que haya mandado esta prescripción Mm, en un caso clínico que sí que esté indicado, decir, no, es que esto es malo. ya, Claro, es que es malo comerte 10 huevos al día, pero si te comes uno o dos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ya. claro, tendemos aquí al clickbait, lo que te he dicho al principio. Este titular, esto es lo que me quedo. ¿Qué me gusta a mí por mi sesgo? Me gusta que el frío no vale, pues este me cojo y este ya no me interesa. Y ahora soy de este, pero a muerte, ¿vale? Y es un reflejo de la sociedad actual, ¿no? A mí la sensación que me da en general, en política, en deporte en general, es esto, ¿no? O soy de aquí o soy de aquí. Y todo lo que hay aquí me importa absolutamente nada. Porque como yo aquí me confirma mi sesgo, ya está. Ya, Entonces, ese es el problema, ¿no? sí. Entonces, frío, el calor, los medios físicos han demostrado efectos positivos mediando una analgesia por diferentes mecanismos, como he dicho. Los que no producen dolor generalmente por gate control, los que lo producen por inhibición descendente. Gate control generalmente funciona, o sea, es un mecanismo muy fiel, muy, que funciona casi siempre, pero dura poquito tiempo. Por eso los TENS, por ejemplo, cuando se dan una fibromialgia y se lo va poniendo, mientras que tiene el TENS, por lo menos tiene un alivio. Lo que pasa que también, igual que se entrena ese mecanismo de analgesia y el entrenamiento y tal, también se produce a veces por los opioides un acostumbramiento, que lo sabemos. Y esto también es otra putadilla, porque claro, el problema que tenemos, igual que el consumo de opioides exógenos, también cada vez necesitan más, o los que consumen drogas como la marihuana cada vez necesitan más para obtener los efectos, cuando utilizamos técnicas basadas en esos efectos también disminuye su eficacia, porque cada Mm. vez el cuerpo necesita más, lo que explica que los tratamientos de fisioterapia que perduran 4 meses con ese tipo de mecanismos pierdan su efectividad y el paciente cae. Y si ese paciente no ha llevado un pilar fundamental que es educación y es ejercicio, ¿qué va a pasar? Que cae y en ti ya no confía. Interesante. No, y además, eh, creo que al final el hielo, el calor, darle una pauta de ejercicios, son cosas que puede hacer en casa, que no tiene que ir a la clínica. No, no depende de ti. Entonces, enseñarle a aprender a utilizarlas cuando las tiene que utilizar, cómo, para no depender de ellas, para que pueda recurrir a ellas cuando las necesita, también te separa del paciente y le da el poder para decidir y ver cómo responde su cuerpo. Ah, mira, me he puesto hielo, me ha pasado esto. Y al final, pues va aprendiendo. Y la próxima vez que le pase algo, pues tendrá más experiencias en las que Sí, apoyarse para, sí. para apoyarse. Se entrena, por ejemplo, la CPM, esta capacidad de generar analgesia por opioides, se entrena exponiendo a la gente, bueno, en un estudio, por ejemplo, que se hizo muy interesante, exponiendo a la gente al frío doloroso o a presión molesta. Entonces se iba haciendo sesiones semanales y a largo plazo se vio que además la del frío obtenía mejores efectos a largo plazo en ese sistema de analgesia que los de presión. Pero bueno, que se podía entrenar. Entonces, sí, exponer poquito a poco a dolor parece que podría ser un arma terapéutica en determinados casos. Como siempre hay que individualizar, no se sabe. Hay que ir Qué probando a bueno, veces. qué bueno. Dice uno, por decirlo de manera fácil, que dolor nuevo quita antiguo. Hmm. Podría ser una de las explicaciones, ¿no? El dolor crónico hay veces que hacer alguna intervención que active nocicepción puede ser un primer paso para empezar a mejorar sobre ese dolor crónico. Todavía el mecanismo exacto, ni idea. Probablemente inhibición descendente, entrenamiento de este sistema u otros mecanismos que se han estudiado, como por ejemplo lo que he dicho, la computadora central.
la corteza prefrontal, bueno, el núcleo accumbens, una serie de núcleos cerebrales que son los que participan en el dolor, en la experiencia dolorosa, etcétera. Y eso. Wow, wow, qué interesante, Hay Fran. muchas cosas súper interesantes con eso y hay estudios súper chulos. Yo intento hacer un seminario en el grado, en la carrera, que les digo, no entra para el examen, porque quiero que además estén simplemente aprendiendo por aprender, que no sea todo, ¿sabes? Una docencia porque luego te voy a examinar de esto. Y al que no le interesa, pues no pasa nada. Ya le interesará, o oye, a lo mejor no es el perfil tampoco que buscamos, ¿no? Los locos de la fisioterapia. Pero hago un seminario que es de qué hay de evidencia científica de todo esto, ¿no? Por ejemplo, de por qué contamos esto, qué diferencia hay esto, por qué unos pacientes funcionan y en otros no, qué podría estar detrás, que hagan razonamientos y debatimos en clase un poquito cuáles podrían ser. Y yo creo que eso es la nueva fisioterapia, Ana, que me preguntabas antes. Creo que esa es la nueva fisioterapia y es la buena fisioterapia, el razonamiento clínico, Mm. ¿sabes? Mm. Que cada vez lo pienso más, el aprender a pensar, sé que suena Joder, muy raro, pero joder. aprender cuando faltan datos, cuando porque al final nuestra capacidad, es lo que ha dicho, ¿no? Antes, sabemos, nuestra capacidad de saber cosas está limitada, no tenemos por qué saber de todo, pero sería ideal que supiésemos detectar cuando alguien nos está dando una verdad a medias, cuando falta información, que digas, vale, no creo que me estés mintiendo, pero hay algo que no me cuaja, ¿no? Esto, ¿por qué no me suena del todo, ¿no? Y creo que eso es súper interesante, pues ojalá toda la población tuviese acceso a un pensamiento crítico, a saber analizar, pero desde luego los profesionales sanitarios no nos han enseñado eso de la carrera. O sea, o te pones tú a leer estudios, al menos yo cuando estudié, yo acabé en 2010 o Mm. 2011. Era algo, o te pones tú a leer estudios o nadie te va a enseñar, o cuando haces el máster y te tienes que poner a hacer algún tipo de trabajo, algún tipo de investigación, te pones a estudiar sobre metodología de investigación, pero si no, puedes leer artículos y no tener ni idea de la información que falta, o qué no te están contando, o qué factores no están teniendo en cuenta. Entonces hay muchos resultados que dices, wow, este estudio suena muy bien, pero igual luego no somos capaces de realmente evaluar si lo que me está diciendo aquí es realmente tiene un fondo o, o está sesgado ese resultado. Y no a Sí, propósito, tampoco. sí, sí. O sea, yo de hecho te diría que yo hay algunos papers que me como con patatas, ¿eh? Que quiero decir en ese aspecto, ¿eh? O sea, decir, ostras, Yo también. esto que he leído por mi sesgo me ha encantado, entonces lo que hago es consultar a los que saben más que yo. Oye, ¿qué te parece este paper? Por ejemplo, al grupo de investigación, ¿no? Pues mira, esto tiene este problema, pero en el diseño del estudio, por ejemplo, no sé, por decirte algo, pues no hay grupo control, entonces ya, pues aquí pierde. Claro, entonces esto lo han hecho así. Bueno, está bien para algunas cosas, pero tampoco se puede extrapolar esto. Entonces sí, hay que leerlos con cautela. Y eso extrapolar a la población, pues igual, hay que hacer educación para que la gente pueda entender a su nivel, pues determinadas cosas. Yo creo que este tipo de canales, lo que haces tú, por eso te daba la enhorabuena, da información Gracias. buena al paciente o al usuario, ¿vale? No digo paciente porque tendrás gente simplemente que te sigue porque le gusta la salud o tal. Y da información buena y de calidad sobre cómo manejar sus procesos dolorosos, evitar la catastrofización, evitar el hacer la fragilidad, ¿no? El hacerlos frágiles. Y yo, de verdad, hay otra página también que se llama, ¿cómo se llamaba? Old, no Weak, si no me equivoco, que es como Mm. viejo pero no flojo, que veo ahí a señores y a señoras mayores haciendo como en gimnasios de CrossFit igual, no te digo igual, pero sus sentadillas, tal. Y digo, qué maravilla. ¿Cómo se llega a esto? Es mi pregunta. Digo, ¿cómo se llega a esto? ¿Sabes? Mm. ¿Vale? Y creo que cuando lleguemos a eso, mejoraremos muchísimo. Sí. Pero también tengo días de frustración, ¿eh? Que llegan pacientes, igual que hablo de esto, hay días que llego y digo, madre mía, claro, es que a esta persona no le puedo explicar esto, es que tiene esas Ya, creencias tan arraigadas que es imposible. ¿Y ya. cómo lo hago? Pues probablemente no es su culpa, es mía, que yo no sé afrontar ese tipo de pacientes y a lo mejor necesitaría, pues, que yo hubiera estudiado también psicología y no sé, sé hasta dónde, claro, llego hasta donde llego. Bueno, pero yo creo a mí me gusta mucho ver que al final es como un camino hacia la salud.
que el paciente Sí, está recorriendo, ¿no? Y estamos nosotros, pero también está él cómo come, cómo duerme, cómo es su relación de pareja, cómo es su total, trabajo. total. Entonces, al final, a mí me gusta como a lo mejor sé que lo que digo no va a entrar, pero igual algo sí que entra y dentro de 2 semanas se acuerda de mí por algo. Y sí, yo creo que cuando hemos conseguido, aunque sea sembrar una semilla, ya habremos hecho algo, no será en vano. 100%. Y aparte, una cosa buena que tienes es que a ti, por tu perfil, ya probablemente llegue gente que te va buscando a ti como por esa vía, ¿sabes? De decir, oye, esta chica me va a ayudar a mi proceso doloroso, a Mm, mejorar mis aptitudes físicas, lo que sea, pero por esta vía, ¿sabes? A mí me vienen buscando para que les pinche y con una herramienta milagrosa les quite todos sus males. Entonces, en muchos casos es muy complicado manejar eso. Porque, claro, ya te Ya, ni, digo, ni solo, ni solo lo que él va buscando aquí, ni solo lo que va buscando claro, acá. porque me ven con el ecógrafo tal, no sé qué. Ah, pues mira, este hace esta movida que le ha ido bien a a este, y yo quiero con este dolor que me lo quites en un momento, que me hagas eso. Y entonces, claro, el primer chasco que se llevan muchos pacientes, que yo lo veo en la cara, es como decir, pero bueno, tú no eres el que me vas a pinchar y me vas a quitar esto. No, 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 no soy ese. Y claro, hay que manejarlo. En tu caso, esa parte la tienes buena, que yo también tengo buena en mi favor eso, que es verdad que vienen a que les haga lo que yo quiera. ¿Vale? Que suena un poco raro, pero es básicamente terapia que yo quiera, ¿vale? Y en tu caso, tienes lo bueno que trabajas con educación y ejercicio. Entonces la gente que te va buscando sabe ya por dónde vas, generalmente, o boca a boca, o te ha visto en las Ya, redes, y entonces eso es muy bueno, porque lo que tú decías, sí que vas a generar vas a dejar una semillita, ya. seguro, porque ya venían abiertos para eso. Sus expectativas ya venían para eso, ¿sabes? Entonces, esa parte la tienes buena y esa parte que parece que rechazamos todos los fisioterapeutas, que se llama inducción al placebo, no placebo, pero sí inducción al placebo, es genial y hay que aprovecharla. Mm, hay que aprovechar. Oye, pero gracias por la parte que me toca, que me hace mucha ilusión. Muchísimas gracias. Tengo mucha curiosidad que te lo había dicho cuando hablamos, que hables un poco de tu experiencia trabajando con Ilia, Bueno, mira, esto es un con caso Ilia de... Topuria, para la gente que no Sí, le conoce, que acaba de, bueno, es el campeón de su categoría en la UFC, en sí, MMA. Y, joder, hablando de dolor, sí. Este eh, tío es súper cuéntanos. es súper fuerte, ¿eh? La verdad es que precisa muy pocos servicios de fisio. Lo que hacemos es más casi prácticamente mantenimiento. Sí que sufren algunas lesiones traumáticas, evidentemente, la lucha, tanto en el striking como en el jiu-jitsu, los agarres, las proyecciones, grappling, y evidentemente entrenan mucho. Pero son tíos muy, y tías, porque también trabajo, ahora he estado esta mañana con Victoria Dudakova, que es también futura campeona probablemente de UFC, ¿vale? Y son tíos y tías fortísimos, con unos umbrales de dolor. Imagínate lo que hablamos del entrenamiento, pues imagínate que tu entrenamiento es actividad física y currarte. O sea, Ya, o sea, increíble. claro, o sea, los sistemas de analgesia que tienen esta gente es otro nivel, es otro nivel. Entonces sí que es verdad que sufren algunas patologías, pues ya te digo, traumáticas, esguince ligamentario sobre todo, que hay que tratarlos y mimarlos. Algunos dolorcitos que sí que duran un poquito, que ya te digo, por fatiga, sobrecarga, sobreentrenamiento en la mayoría de casos, que lo manejamos muy bien. Y luego las preactivaciones, eso sí, ¿vale? Lo que hacemos es mirar sobre todo con este tipo de deportistas cómo está su estado muscular. Valoramos todo esto, lleva mediciones complejas, ¿eh? Lleva dinamometría, cruzada con ejercicio, cruzada con EMG. Entonces valoramos la actividad eléctrica, con cómo desarrollan fuerza, cómo están los equilibrios musculares, los timing de activación en él, porque esto no se puede extrapolar a otras personas, ¿vale? Lo hacemos individualizando. Y a partir de aquí tenemos pre y post y vamos viendo cómo van variando esos estados musculares. Posterior a las sesiones, monitorizamos cómo lleva la fatiga, si la fatiga va en relación al dolor, hacemos protocolos de activación y luego tenemos protocolizado dependiendo de las sesiones de entrenamiento, que eso lo hacemos con Aldo, que es un crack, que es el doctor Aldo, por si no lo conocéis es genial. Y entonces vamos siguiendo, pues si en este día he hecho físico, carrera y no sé, y sparring, pues vamos viendo y cada día se hacen un tipo de sesiones si hay que hacerlas. Pues, por ejemplo, después del sparring, normalmente no suele tener, es la mejor sesión para tratarlo. Después del físico no suele ser la mejor porque tiene 24 horas de fatiga o 48. Entonces, lo que hacemos es eso, dividir en más uno, más dos, un poco así.
Y luego la función de activación previa es súper fundamental. Antes de un combate, para tener el estado de flow, lo que hacemos son protocolos de activación eléctrica sin pinchar, en este caso transcutáneo, eh, en las zonas donde se va notando pues, más rigidez, más sensación de pesadez. Y lo que hacemos es estimular un poquito con contracción en protocolos muy cortos para que aumente la entrada de calcio, la concentración de calcio intramuscular, que es básicamente el calentamiento. Entonces Qué, ya en un qué poquito se bueno, qué nota. interesante. No tenía ni Y, idea de ese tipo de cosas. Qué y se hace chulo. entrenamiento de la velocidad visual, entrenamiento de la velocidad también en manoplas, o sea, se va midiendo muchas cosas para ir mejorando reflejos, estado muscular. Sí, sí, la verdad es que con Ilia hemos hecho muchas cosas con Ilia y con Alex, con su hermano, que también está en UFC. Y bueno, ya te digo, con muchos luchadores. Hoy han estado en la clínica Salah, que también es otro súper luchador, Leo Climen. O sea, tratamos, sin comerlo ni beberlo, nos hemos metido ahí en las MMAs de una Qué forma bueno. espectacular. Y mola tratarlos porque ya te digo, son pacientes que permiten hacer absolutamente todo y que responden súper bien a todo. Porque su sistema físico está genial y su sistema bioideo funciona genial. Entonces, imagínate, es muy fácil trabajar. O sea, yo digo que trabajar con deportistas de élite tiene su complejidad en cuanto a la presión, sobre todo cuando son mediáticos y tal, pero luego a nivel físico son la hostia para trabajar. Ese es el perfil perfecto. Duermen bien, comen bien, tienen buenas relaciones, en general, o sea, tienen un estado de forma perfecto. Es que es brutal. Entonces, claro, todo lo que le hagas se va a optimizar mucho más. Y tiene un compromiso Total. contigo que hace que Contigo tú y con su también contexto. como Sí, profesional lo das todo. 100%. Lo das todo. 100%. 100%. Entonces, yo qué sé. Él es muy guay. La verdad que ahora empezamos el training camp con él en nada, porque tiene pelea en septiembre y para luchar por otro cinturón, que lo ganará. Qué y, bueno, y ya tendremos dos cinturones. Y en 2025, pues esperemos que sea realidad en el Bernabéu ver la UFC en España, que parece que ya es un sueño hecho realidad. Y esperemos verlo aquí. Y yo, vamos, para mí, Ilia, pues siempre lo digo, ¿no? Que trabajar con él es ver a una persona, es ver el desarrollo de una estrella desde que no era nada profesionalmente, personalmente yo siempre digo que era lo mismo, desde que no era nada profesionalmente hasta ganar el cinturón. O sea, yo lo he visto, Raúl y yo, que es mi socio, lo hemos visto desde el principio, desde el nacimiento. O sea, que eso ha sido increíble, emocionalmente ha sido increíble y yo todos los éxitos, vamos, me alegro un montón. qué Sí, bueno, qué bueno, mm, qué chulo, sí, Fran, pues muy guay. creo que creo que es una pasada porque seguramente habrás aprendido mucho de él, de ese abordaje, de cómo afrontar una competición. Todo, Ana. Ah, De hecho, en la MMA, perdona que te interrumpa, hemos no, tenido que no, desarrollarnos de la nada, porque no había nada escrito. O sea, no había nada sobre claro, cómo abordar a estas personas y tal. Entonces hemos tenido que hacer nuestros propios protocolos, o sea, de activación, de post-entreno, de absolutamente todo, porque es que de fútbol hay 50.000 cosas, pero fuera del fútbol, deportes de lanzamiento y ahora en CrossFit que están habiendo cosas por el auge, pero en lucha absolutamente nada. Entonces, claro, hemos aprendido, pues fíjate, todo, hemos aprendido todo, a cómo hacerlo todo qué con bueno. ellos. Yo llevamos un par de años yendo a Tailandia y entramos Muay Thai, que es de es lo que me ha Sí, iniciado un poquito a ver pues más MMA, a ver más Muay Thai y seguimos mucho la One, que es un poco, es sí, otra, más en sí, Asia, ¿no? sí, sí, sí. Y cuando ves las historias de muchísimos de los peleadores de Muay Thai en Tailandia, allí el que llega allí es el que sobrevive, o sea, porque sus entrenamientos son Tela, una locura. O sea, una locura. a palo limpio, sí, sí, A palo, o sea, literalmente es sí, sí, como, sí. da igual la preparación, tú a correr todas las mañanas 10 kilómetros, a pegarte 20 rounds, a todos los días, obviamente el que llega allí, o sea, es indestructible, porque es Claro, que claro, se ha soportado todo eso. y a palo limpio. Y ahí tiene una anécdota Agustín y Jorge que cuentan en un podcast que son los entrenadores de Ilia, de Climen Club, y que es buenísima, que dice que cuando van a Tailandia, allí que se van a hacer un training camp, van a Tailandia, están todos estos de Muay Thai, toda la pesca, se va a un gimnasio, ahí al mejor que había, no me acuerdo la ciudad, y dice que llega Ilia y empiezan a hacer lucha y le pegan. Y dice, oye, que aquí, pegar aquí en el combate, en el entrenamiento, ¿no? Algo así, ¿no? Como se quedó estrenado. Y dice, sí, 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 aquí es a tope, ¿no?
Y dice Agustín, o Jorge creo que lo contaba, a Agustín, Jorge creo que lo contaba. Y dice, bueno, total, que dice, ah, vale, nos mira a nosotros como diciendo, ¿puedo? Y dice, sí, sí. Dice, y empiezan a llegar allí unos y otros, y pimba, y para el suelo, pimba, noqueado, pimba, noqueado. Cuando se había noqueado a todos los alumnos, ¿vale? Empezaron los maestros. Y a los maestros, a todos, pimba, uno, otro, y se quedó solo, Ana, allí. Madre mía. A todos noqueados, ¿eh? Todos, absolutamente. Claro, Oh, para que veas Ilia qué nivel tiene, ¿eh? O sea, Ilia es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Te pega un puñetazo y decía, no me acuerdo si era Holloway o Mali, no me acuerdo, decía, Ilia te apaga las luces, te apaga las luces. Lo he visto, es que es muy fuerte, es que es un tío que está hecho con una genética, aparte de una mente en ese aspecto privilegiada, para lo que quiere conseguir, una genética y un físico privilegiado. No, es que no te puedo decir otra cosa, es que es perfecto. Y sí, mola. Y luego las mujeres, es increíble, las mujeres también se meten más que los hombres, sus sistemas endógenos de dolor funcionan más todavía y aguantan 5 asaltos con las caras hechas polvo. Lo comentaba el otro día en una entrevista y ahí están, ¿eh? Y aguantando el tirón. mm. Mm, Sí, 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 increíble. es espectacular. Cuando lo ves es espectacular. Es increíble. Pues me Mm. alegro muchísimo de que os tenga ahí al lado y que estéis investigando tanto y aprendiendo tanto con él porque a ver si escríbelo para que todos aprendamos. Sí, ya, mira, de hecho, ahora estamos hablando con Aldo y digo, tenemos que enseñar un poco lo que hacemos y tal, y probablemente lo hagamos, ¿sabes? Hagamos ahí un poco de cómo enfocar el tratamiento staff médico de las MMAs y un poquito todo, ¿sabes? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos. Sí, sí, Ahora sí, sí, yo creo que sí, es súper interesante, yo te lo digo. sí, es guay, ¿eh? De verdad. Y además es que ya te digo que encima nosotros nos basamos mucho, por ejemplo, si utilizamos el frío, y le tiene, por ejemplo, una cámara de frío, que vimos en un estudio científico muy interesante que también se podía utilizar el frío para activar, ojo, ¿eh? O sea, entonces tú lo haces primero y a la media hora, 40 minutos, en la hiperemia reactiva que se genera, se produce un estado de excitación, de activación importante que lo puedes aprovechar. O sea, imagínate, o sea, y vamos metiendo cosas cada 2 por 3 muy guays, ¿sabes? Qué Y guay, mola, mola. Sí. qué chulo, qué chulo. Sí. Qué guay. Oye, cuéntame, Fran, ¿dónde impartes cursos, dónde impartes formaciones para aquel que quiera aprender más, ya sea, sí, un fisio que nos esté escuchando, o CAFIT, no sé si está abierto a todo tipo de Sí, licenciados? mira, nosotros para formación de la técnica que hacemos, que es ecoguiada y es percutánea normalmente, en la que estimulamos el sistema nervioso para obtener efectos en la analgesia o funcionales, con diferentes tipos de protocolos que hemos estudiado, sí que la enfocamos a fisioterapeutas, podólogos o médicos, más que nada por personas que tienen Utilizarla. capacidad no, sino competencias, perdona, no me salía la palabra, competencias para poder pinchar y poder utilizarlas. Ahora, sí que es verdad que hay formaciones dentro de ahí que hacemos, por ejemplo, de fisiología, que ese sí que abrimos a cualquier profesional sanitario que quiera. Cualquier curso de formación lo tenemos en nuestras redes sociales, en nmp.oficial, que ahí de hecho compartimos información gratuita sobre los nuevos estudios que sacamos, los protocolos, para el que quiera. Compartimos mucho, ¿eh, Ana? En realidad, el que vea las redes sociales directamente es que tiene un montón de material ahí gratuito para poder verlo. Y luego sí que es verdad que los cursos de formación son más específicos porque tienen mucha parte técnica. Entonces hay que enseñar dónde localizar el nervio, porque está implicado en determinada patología, qué protocolos utilizar, insertar la aguja, enseñar cómo, por dónde, cómo se estimula. O sea, tiene su complejidad. Pero todos los cursos los tienen ahí y los enlaces para ir a la formación, tanto universitaria de máster o posgrados como de cursos privados, que también hay. Y formaciones privadas que también hacemos. Pero vamos, lo tienen todo ahí directamente para cualquier duda o consulta que puedan tener. Genial, pues muchísimas gracias, Fran. Voy a asegurarme de dejar todos los enlaces en la descripción de este vídeo de YouTube para que la gente pueda acceder directamente. Porque estoy Claro. convencida de que sí hay muchísima gente con ganas de aprender y después de escucharte a ti, seguro que les han dado ganas Si alguien ha de aguantado, aprender. no sé lo que llevamos, hasta aquí, se merece lo que sea gratis, porque vaya tostón les habré metido de sistemas No, de... en Pero vamos, absoluto. yo creo que, aunque parezca un poco así, bueno, intento hacerlo lo más sencillo posible. Si he metido alguna palabra muy técnica, disculpadme, por favor. Pero creo que estas son cosas que se tienen que saber.
¿vale? Que hay que desmitificar ciertas cosas, ya que voy a aprovechar para desmitificar, si me dejas, en 5 minutos algunas cosillas. Dale, Por dale. ejemplo, las contracturas, ¿vale? Cada vez que alguien habla de una contractura, muere un gatito precioso en cualquier parte del mundo y, por favor, llevar cuidado con eso. Entonces, la contractura, para todos y todas aquellas que nos vean, es la pérdida de elasticidad de las propiedades viscoelásticas, para que entendamos, propiedades físicas de un tejido. Por ejemplo, una contractura sería una enfermedad de Dupuytren, que básicamente es que mi fascia palmar se retrae y pierde la capacidad de volver a estirarse. O, por ejemplo, una persona que tiene una lesión cerebral, que se le quede la mano con rigidez y que mi bíceps, por ejemplo, no pueda estirarse. Eso es una contractura muscular. Cuando hablamos de contracturas como dolor por aumento de tono, no es como tal, es un dolor muscular. Y el dolor muscular puede venir por fatiga, por sustancias químicas derivadas de la fatiga que pueden producir dolor, como el dolor de agujetas, las DOMS, por ejemplo, por alguna lesión, tipo rotura o tal, que hay que valorar. ¿Vale? Cuando hacemos ejercicio, las 24 o 48 horas después, tenemos un dolor normal, agudo y que tiene una función biológica, que es protegernos y no hay que hacer nada. ¿Vale? Simplemente descansar y respetar un poco esos tiempos biológicos que hemos dicho. Eh, Otro mito que ya hemos desmitificado es el que el hielo es malo. El hielo es malo si lo pones en algo que no hace falta o abusas igual que un antiinflamatorio, igual que otros fármacos que se indican que con una buena indicación están bien indicados, valga la redundancia, y no hay que hacer nada, hay que tomarlos y punto, ¿vale? En determinados cuadros clínicos. Y luego, por ejemplo, los estiramientos, ¿no? Los estiramientos lo único que han demostrado es que no estiran, ¿vale? Entonces, alguien que quiera estirar, que no estire de manera pasiva, la única forma de aumentar un poco la longitud muscular de las sarcómeras, que es la parte que forma los musculitos, ¿vale? Uniéndose así, pues es con ejercicio excéntrico. Y es verdad que puede mejorar la elasticidad o esa propiedad porque lo que haces es disminuir la sensación de rigidez, ¿vale? Que es una percepción de rigidez. Entonces, correcto, todo lo que podamos hacer, evidentemente, que pueda disminuir o que pueda mejorar, mejor dicho, nuestro bienestar, genial. Los estiramientos previo a una actividad deportiva no se hacen, ¿vale? Porque favorecen la depresión del sistema muscular, que el músculo no trabaje bien. Posteriormente, oye, a mí me van bien, lo hago con cuidado y tengo un buen resultado en cuanto a mi percepción de rigidez y tal, genial. Hay que trabajar la movilidad, por supuesto, como haces tú, súper bien. Y no digo que no te trabajes el estiramiento, hay que trabajar la movilidad. Si no trabajáis la movilidad, no podéis hacer bien el ejercicio. Entonces ahí tenemos problemas. Si soy un troncho de tío y no hago ni 90 grados en flexión, ¿cómo voy a hacer un front squat bien? Me voy a lesionar si le subo peso, más todavía. Entonces tenemos que trabajar la movilidad y la movilidad se trabaja de manera activa. Como Ana explica muy bien en todos sus vídeos, de manera genial, seguirla porque lo hace genial. Y lo digo esto porque la seguía mucho antes de hacer la entrevista, años antes. Y lo hace muy bien. Entonces, He de, seguirla. he de decirte antes de cortar que utilizo los estiramientos. Que Sí, tampoco genial. Es perfecto. aprovechando que lo has dicho, así lo aclaro cómo lo utilizo yo. Porque al final los estiramientos, como yo lo explico, ¿no? Nos permiten relajarnos en una posición, que al final sí que notamos Total, que notamos que llegamos a un poquito más lejos, ¿no? El típico estiramiento va a tocar total, nuestros pies. Pues al final nuestro sistema nervioso se relaja y eso es lo que total. nos permite llegar más lejos. Entonces me gusta mucho utilizar ese estiramiento, ¿no? Esa relajación para, venga, ahora que tenemos un poco más de rango, vamos a darle movimiento, vamos a Genial, generar fuerza en ese rango. Pero genial. que no confundan que la movilidad es solo estirar o que lo que tú has dicho, ¿no? Que voy a aliviar la tensión. Correcto. O sobre Siento que todo, está rígido, ¿no? voy a ganar longitud muscular, porque si no, nada. El estiramiento bien utilizado, y lo que dices tú, el trabajar el sistema nervioso con movilidad o un estiramiento no es hacer un estiramiento aquí durante no sé cuántos minutos. Si te va bien, genial, si no hay ningún problema. Pero no lo utilices pensando que vas a estirar el músculo, porque no vas a estirar el músculo, vas a trabajar sobre el sistema nervioso, totalmente. De hecho, trabaja sobre el reflejo miotático de estiramiento, básicamente. Lo que hace realmente es bajar la tasa de disparo, la actividad eléctrica de un propio sector, que es el que conecta directamente con la contracción muscular. Es decir, que cuando se conecta a este también aumenta. Por lo tanto, si baja este también baja. De tal forma que puedo ganar movilidad. Eso es genial, por supuesto. Por eso digo que bien trabajado como lo haces tú, perfectísimo. Hacerlo. Mm, Muchas gracias, Fran, muchas gracias. Creo que es muy necesario. Sería interesante hacer un vídeo de mitos. Pues juntarse con mitos y empezar a un mito al día. cua- cua- Desmitificar. Y cua- vamos a cua- ponerle escalas de grises, ¿sabes? Cuando Para que quiera, se cuando entienda. quiera. Hay muchos. No sé, es que hay muchos. La verdad es que podríamos estar así.
de la fisioterapia, de la medicina y de muchas cosas, ¿sabes? Pero bueno, pues sobre todo eso que está un poco al hilo, ¿no? Y luego, pues cuidado, chicos, chicas, con los foam roller, que se pueden utilizar también muy bien, pero tampoco paséis, que a veces generan a veces daños, incluso roturas musculares que veo, ¿vale? Entonces, utilizarlos, que es perfecto, y bien utilizado es genial para el automanejo, los TENS también lo podéis utilizar, o sea, cualquier cosa, las bandas elásticas, por supuesto, pero que lo utilicéis bien y que sean consecuentes cuando lo utilizan, que vayan bajo una dirección de alguien, que sepan qué es lo que tienen que notar, qué sentir, etcétera, ¿no? Lo demás, nada más, ¿sabes? Cada maestrillo tiene su librillo. Yo siempre digo eso. Lo que funciona cada uno dentro de un sentido común es genial. Así que, Justo sentido perfecto. común, que parece que a veces hay que explicar el sentido común. El menos común de los sentidos, decía uno. Justo, justo. Sí. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pues, ¿te apetece hablar de alguna otra cosa, Fran? No, Tenemos no, tiempo yo todavía. lo que tú quieras, yo siempre estoy dispuesto a hablar. Hablo demasiado, de hecho. O No, sea, no, no hablas demasiado. De hecho, lo que haces es que saltas, te viene un tema interesante y lo dejas sí, y lo cortas muy rápido. sí, sí, sí. Empiezas con un tema, te surge un tema interesante, lo cortas rápido y vuelves y dan ganas de seguir escuchándote. Decir, no, no, Pues sigue, nada, sigue, sigue, sigue. si ves que hay muchos que le interesa, pues volvemos a hacer otro, como decíamos, no hay ningún Por problema, me ha supuesto, por encantado. supuesto. O sobre algún tema en particular que quieran hablar, sobre tendinopatías, por ejemplo, o sobre dolor lumbar, o sobre el CrossFit y el hombro, ¿verdad? El Mm, binomio inseparable, ¿no? Ese gran binomio inseparable, el CrossFit y el hombro, sí, que es súper interesante. La carga excesiva, los tiempos de descanso. Todo justo. eso son temas muy interesantes que además hay mucho de mostrar sobre eso. Y lo más importante que tiene que saber la gente es que los que hacemos cosas nos vamos a lesionar y vamos a tener dolor en algún momento. No pasa nada, no hay que tener miedo, absolutamente de nada. La mayoría de dolores se resuelven espontáneamente con el tiempo y siguiendo moviéndonos, bajando un Mm, poquito las cargas, no parando, sino bajando un poquito las cargas y siguiendo el movimiento. Y ya está. El dolor es algo biológico que, como resumen, necesario, vital. Forma parte de nosotros como seres humanos, cumple una función biológica, protectora, nos avisa, pero eso no significa que nos tenga que bloquear, porque eso no se llama dolor, eso se llama miedo mm, y es muy distinto, ¿eh? Eso es kinesiofobia, miedo y sufrimiento y es distinto. sí, sí, y es, a mí me ha pasado porque parece, puede sonar un poco raro, pero me gusta mucho lesionarme, porque cada vez que me lesiono de algo digo, vale, ahora lo Vamos a entiendo, ver. vamos a ver qué hago, a ver qué siento, a ver cómo está evolucionando, a ver qué me funciona, a ver qué no me funciona, me aprovecho esas lesiones y les saco el lado positivo y con una lesión lumbar que tuve, eh, me di cuenta al cabo de X semanas, no, al cabo de X semanas, no, a los meses, volviendo a hacer sentadilla pesada, cómo estaba en un estado de hipervigilancia exagerada. Y, y eso que lo sé, eso que sé lo que es la hipervigilancia, sé que estaba sintiendo el cuadrado lumbar de una manera que nunca jamás había sentido yo mi cuadrado lumbar así. Era como, Ana, por favor, piensa en otra cosa. O sea, pero incluso sabiéndolo tú mismo, cuesta mucho salir de ciertas circunstancias, de ese miedo, de es que entras realmente en la ansiedad y bueno, pues al final me ayuda a saberlo, me ayuda a reconocerlo porque lo puedo superar y de alguna manera intentar olvidarme, ¿no? Y distraerme de ese tipo de cosas. Pero sí que es necesario que la gente lo sepa, porque van a llegar esas circunstancias y si tú no lo prevés, ese miedo es mucho más real de lo que nos pensamos, ¿no? Es solo una emoción. O sea, es que No, no. lo Es sientes en el 100%, cuerpo. 100% real. Se llama además kinesiofobia y es de los mayores factores que se estudian y de los que más
junto con la catastrofización, es decir, ese miedo y lo que me evoca también ese miedo, no voy a poder hacer esto, qué mal estoy, es lo que más te lleva al sufrimiento. Parezco aquí yo, Yoda en Star Wars, pero vamos, ¿vale? Entonces la kinesiofobia lleva a la catastrofización y de ahí al sufrimiento y de ahí al lado oscuro. Ya coges el sable de luz rojo y te vuelves un Sith, fricada del día. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente es súper importante. Y con el miedo, yo, ¿qué voy a decir? Hay una frase también que me gusta mucho, yo parafraseo mucho, que es que cero es el número de personas que la palabra cálmate ha calmado. Entonces, no tengas miedo, seguramente pase algo parecido, ¿vale? Cero será el número de personas que la palabra no tenga miedo o las palabras no tengas miedo haya mejorado su miedo, vamos. Así que esto es algo que tiene que lidiar cada uno. Pero sí que es verdad que si tienes herramientas como información y alguien que te ayude y que te guíe, pues siempre es mucho más fácil, ¿sabes? Pero el Sí. miedo te tiene que atravesar y Mm, tienes que dejar que te atraviese, evidentemente, y decir, venga, va, vamos poco a poco. mm. Cada uno tiene su ritmo. Y hay gente que le digo, mira, ¿qué te gusta hacer? Es que esto, por ejemplo, me han dicho que haga pilates y me va mal y no voy bien, ¿vale? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta ir a la piscina y hacer un poquito ahí de movimiento. Venga, pues empezamos por ahí. ¿Qué problema hay? Sí, eso solo, Dios. Sí, eso solo. Vamos viendo. Haz primero algo que te gusta, que te distraiga. Primero hay que quitar la atención. Una vez vea que se puede mover y que la atención ya no está, métele ya poquito a poco, ¿sabes? Pero cuando dice que quiere ir por ahí, uf, Ya. cuando tú te enamoras de una persona es muy difícil decir no te enamores, ¿verdad? Esto que todo lo entiende tan fácil, todo el mundo lo entiende tan fácil, no te enamores de este. Y tu cuerpo dice, no, no, yo ya estoy enamorado, chaval, ¿sabes? Oye, que no te guste esto. Ya, pero es que ya me ha gustado, ¿sabes? O sea, antes de ser yo consciente, yo ya tenía esto. Entonces, claro, luchar contra eso es jodido, ¿eh? Y de hecho, volviendo al principio de la conversación, creo que también ahí es donde entra la importancia de la educación deportiva desde pequeños, porque aquella persona que no ha hecho deporte y que con 55 años empieza a doler la espalda, en el momento en el que algo le confirme que si hace deporte le va a doler más la espalda, se acabó. Ya está. Ya es imposible que podamos fortalecer o que le demos un rol mucho más activo en su rehabilitación. En cambio, aquella persona que le encanta hacer deporte, que forma parte de su vida, aunque haya alguien que le diga, porque no esté informado, por las razones que sean, no puedes hacer, no puedes correr o no puedes ir al gimnasio, créeme que esa persona se las va a arreglar para de alguna manera u otra salir de ahí y moverse. Sí, Entonces, esos hábitos que se han creado te ayudan a que en el futuro tus decisiones sean diferentes. 100% de acuerdo. Y el problema lo vemos diariamente, ¿no? Las personas de otra generación, digo a la nuestra, yo soy mayor que tú, pero Nuestros un padres, poquito. Sí, pues, y eso que mis padres, por ejemplo, sí que han sido bastante activos, pero mis abuelos que en paz descansen, pues claro, si es que no han hecho deporte nunca. Mi abuelo al final era un hombre avanzado y sí, y mi abuelo un poco, pero no sé, de ese tipo, esa generación es complicado porque no asocian dice, pero te duele la espalda, ¿cómo voy a hacer deporte si me duele la espalda? Si el médico mil veces me ha dicho durante toda la vida que si te dolía el hombro no movieras el hombro, si te dolía el cuello poníamos un collarín, ¿verdad? Yo me acuerdo de mi madre con collarín. ah, es verdad, se me había olvidado lo del collarín. Mi madre ¡Wow! le dolía el cuello, yo me acuerdo con collarín. O sea, pero muchas veces que le ponían un collarín ahí una semana. O sea, ¡Wow! fíjate, o sea, un desastre. Realmente lo piensas y es totalmente lo contrario, ¿no? ¿Cómo se llaman, tío? Los corsés, los lumbostatos, estos que se ponían para la parte lumbar, las fajas. Yo qué sé, o sea, los cabestrillos, te dolía algo, cabestrillo, ¿sabes? Yo he estado escayolado los dos brazos, ¿sabes? O sea, yo he tenido de todo, entonces por eso estudiaría fisio seguramente. Y, joder, escayolas, 40 60 días, ¿sabes? Increíble, con la rodilla estirada ahí. Dices, madre mía, pues porque era un chiquito ahí y me podía recuperar, pero si no. Entonces sí, tiene que cambiar. La sociedad tiene que saberlo. Yo no sé, yo a veces ya no soy conspiranoico, pero a veces pienso que con todos los que hablamos de esto, que no llegue el mensaje, es que, joder, se está dando otro mensaje por otro lado que es mucho más potente que el nuestro, ¿sabes? O sea, no sé qué pasa. Hay una peli que se llama No mires arriba, que es buenísima,
que la recomiendo, que habla un poco de, es una sátira un poco de la sociedad actual, de Leonardo DiCaprio y tal, que es no mires arriba porque, bueno, viene un meteorito que va a ir a la Tierra y los políticos dicen, no Sí. mires arriba. Y es buenísima y me recuerda un poco a todo esto, digo, porque no llega el mensaje. Hay gente, no yo, porque yo no me sigue prácticamente nadie, pero no sé, tú, o gente incluso, Marcos Vázquez, este de Fitness Revolucionario o tal, o no sé, hay otros que sigo yo que tienen un montón de seguidores y hay una corriente así que se da todos estos mensajes por un tubo y tal, pero no llega del todo, ¿eh? No, Sí. ¿sabes? Hace poco he empezado a trabajar con un gabinete de prensa para Mm, intentar mm, hacer llegar este mensaje sí, pues a medios grandes. ¿Cuánto cuesta? O sea, sí, no interesa. Es que no es noticia, ¿sabes? sí, No es una ya. noticia. No es una noticia. Entonces, bueno, pues hay que seguir Luchando. dando caña y seguir. Pero yo creo que sí, que la gente. No es- el COVID tuvo muchas cosas, buenas y Sí, sí, malas, sí. pero creo que yo sí que he sentido que a raíz de eso mucha más gente se ha puesto manos a la obra con el movimiento y con el Sí, yo ejercicio. creo que sí. Yo creo que hay otra Sí. parte, estética por las redes Ya, sociales también y otra historia, pero bueno, sí, por lo menos da igual, ¿sabes? O sea por algo, por H o por B, al final que haya movimiento está bien. Y es verdad que en los fisios sí que se ve un cambio, ¿eh? En los sí, fisios en el colectivo sí que se ve, ¿eh? Incluso desde lo que se comparte por los colegios, universidades, sí que se ve un cambio, ¿eh? Ya te digo, más basado en el movimiento, en el ejercicio, en todas las terapias también físicas, por supuesto, pero todo así un modelo más biopsicosocial, sí que se ve, ¿eh? Yo esa sí parte que se sí. ve. Me falta verlo un poco más en la gente más mayor, la gente joven también lo veo el cambio, ¿sabes? En la gente un poquito que tiene esas creencias que hay que cambiar, que hay que intentar cambiárselas un poco, ¿sabes? Bueno, Sí, creo. Tampoco yo soy nadie para cambiar la creencia de nadie, pero quiero decir, por lo menos darle hábitos saludables. ¿No? En la comida hoy en día sí que se ve como más fácil, porque como nos lo plasman, mira, esto que te dicen que tiene no sé qué, resulta que tiene otra cosa, ¿sabes? Lo que estás comiendo basura, básicamente, y la gente ya pues lo parece que lo va viendo. Pues yo creo que con la salud, con el dolor en general, debería pasar algo parecido. sí. Yo creo que sí, yo soy optimista, yo creo que sí, Fran, Sí. No, yo soy que súper está optimista, ¿eh? llegando, sí que está llegando ahí todo este Pero bueno, y mensaje. lo sigo intentando, y me caigo y lo sigo intentando, y lo sigo Claro, intentando. claro, Sí, claro que sí, claro que sí. pues nada. Pues nada, Fran, mil gracias. Creo que está súper interesante Yo la espero de verdad que conversación, guste. de Así verdad. que, que ya a partir de aquí. Estoy segura de que sí, estoy segura de que sí, porque además es que hay mucha gente que busca soluciones. Hay mucha gente que realmente busca información. Yo a veces que me quedo a cuadros cuando alguien me dice, oye, pues justo hoy estaba buscando un vídeo y resulta que tienes un canal de YouTube, no lo sabía. O sea que yo creo que sí que hay gente que Sí, busca, ¿sabes? mi mujer. Que activamente, mira, tu mujer, que activamente busca soluciones y quiere aprender. Yo creo que sí, Qué yo creo bueno. que sí, Pues sí, seguiremos eso, trabajando en ello, como decían, claro que ¿no? sí. Y Y difundiendo. nada, pues ya te digo, si les gusta y queréis hacer algún tema en particular que os pueda ayudar, pues yo encantado, ¿vale? Mil gracias. Cuenta con ello, cuenta con ello. Pues muchísimas gracias, Fran. Nada, a ti, de verdad que ha sido un honor y un placer y nada, y a todos y a todas las que les interese esto, pues gracias también, ¿eh? Muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias por escucharnos.